Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Les damos la bienvenida en nombre de la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico a estos actos que vamos a celebrar con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente, que ya saben que se celebra todos los años por estas fechas. Es una celebración relativamente reciente, no tiene 100 años, digamos, ¿no?, como está el Jardín Botánico, pero sí que se ha celebrado aquí muy bien, o sea, muy desde el principio, entre otras cosas porque la entonces vicedirectora Concepción Sáenz estaba en la Dirección General de Medio Ambiente y bueno, nos animó a tomar esa iniciativa desde el Jardín Botánico y bien, siempre funcionó, la verdad. Es muy lógico, ¿no?, porque el Jardín Botánico entre sus funciones está la de la conservación de la naturaleza. Hoy lo que celebramos es la presentación de un libro y las conferencias de tres amigos, el autor del libro y dos más, que les voy a presentar para que sepan con quién nos vemos las caras hoy. En primer lugar, Javier Gómez Aoiz, que es biólogo, es una persona que ha colaborado con nosotros ya, con la Sociedad de Amigos en otras ocasiones. Hemos hecho alguna excursión a la sierra, a la caza del narciso, por ejemplo, hace poco, y él nos acompañó. Es autor de varios libros, como La Guía de Orquídeas y Narcisos de la Comunidad de Madrid, de la que dimos buena cuenta el otro día por el norte de la provincia. También presentó el año pasado aquí ese libro y hoy nos va a presentar su último libro, que es un recorrido para descubrir la naturaleza de España. Tuvimos la suerte el día de la excursión de los narcisos de que ya había un ejemplar en sus manos, así que pudimos verlo y le animamos a que lo presentara aquí hoy. Lo ha publicado Anaya Turing, que ya saben que es una de las editoriales más grandes de España y por tanto quiere decir que confían en él, porque las grandes editoriales no publican cualquier cosa. Él desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la consultoría y de la promoción turística y además en muchos medios de comunicación, entre ellos Radio Nacional de España. La segunda invitada, Sonia Molino de Miguel, es doctora en biología, colega mía también de la Universidad Complutense, un poco más joven. Lleva más de una década trabajando en la clasificación y evolución de helechos, que es de lo que nos va a hablar hoy. Ya saben que los helechos son un grupo primitivo de las plantas que existían antes de las plantas con flores y que tienen una diversidad enorme porque son muy antiguas, han tenido mucho tiempo de evolucionar. Ella nos va a hablar de estas cosas. Lleva más de una década trabajando en clasificación y evolución de helechos, además de otros aspectos como ecofisiología y conservación, así como ciencia ciudadana a través de eventos como la Biomaratón de la Flora Española. Es vocal de juntas directivas de dos sociedades botánicas, la SEBOT y Jóvenes por la Botánica Española, y forma parte del Comité de Plantas Vasculares del Código de Nomenclatura Botánica. Ya saben que en botánica existe una ley, que es la que establece cómo se nombran las plantas. Es una ley extraordinariamente conservadora. Es muy difícil que una planta que tiene un nombre se le cambie, a menos que haya razones en el código para ello. Hay que reconocer que el año pasado, en un congreso de botánica aquí en el Real Jardín Botánico, se produjo un cisma de Occidente y se hizo una cosa que no se había hecho casi nunca, y es dar entrada a las opiniones políticas o a la corrección política en la nomenclatura botánica. ¿Qué tendrá que ver el culo con las témporas? Pero eso es lo que ocurrió. Entonces les dio por cierto grupo de botánicos, pues por la que se ve mayoritario, porque votaron y ganaron, de decir que cuando una planta se llamaba cáfer, con K, se refería a los cafres, y los cafres son una tribu, de hecho son una tribu que se llama así en la antropología en África, pero también se considera que puede ser un nombre despectivo, como llamarlos subnormales, pues llamarlos cafres, ¿no? Y entonces, claro, hay muchísimas plantas que se llaman así cáfer, porque vivían en esa zona. Bueno, pues el Congreso decidió quitarle la K, y ahora se llaman áfer, que significa africano. Eso es insólito, no ha pasado nunca en la historia, pero que la corrección política entre en la nomenclatura botánica es ya el colmo. Así que ella, que está en el comité, le pediremos que abogue porque estas cosas no se repitan. Y en tercer lugar tenemos que recibir a un viejo amigo, Enrique Luengo Nicolau, geógrafo también de la Universidad Complutense, especializado en vegetación y geomorfología, de lo que en España, como saben, hay una tradición desde Rivas Goday y Rivas Martínez, que hicieron buena parte de la geobotánica y de la ecología vegetal española. Es una de las personas que más tiempo ha dedicado al estudio de las plantas en saladares, arenales y suelos arcillosos. Ya saben que Europa, entendida desde los Urales hasta el mar y desde el Ártico hasta el Mediterráneo, eso es más o menos Europa geográficamente, pues incluye Azores y Madeira, no incluye Canarias, que les guste o no, están en África. Pero en ese espacio, según Flora Europea, que se ha publicado desde el año 54 al 70 y tantos en 5 volúmenes, tiene 12.000 especies vegetales de plantas superiores. Bueno, pues de esas 12.000, 6.000 viven en España.
Y eso es porque sí, España no es tan verde como Inglaterra, pero un prado verde inglés es una planta repetida 1 millón de veces, Lolium perenne, mientras que un saladar del sur de Madrid tiene 36 especies. Y el problema no es que tengamos la mitad de la flora de Europa, es que no tenemos la mitad de los botánicos de Europa. Por eso en España no ha habido una flora completa hasta que ahora esta Santa Casa, el Real Jardín Botánico, consiguió en el siglo XX terminar flora ibérica. Pero las horas anteriores de flora, así como floras de Inglaterra las hay como churros, pues floras de España había una que habían escrito un austríaco y un danés que entre sí hablaban alemán, Wilhelm Milang, pero por suerte la escribieron en latín, porque lo hubieran escrito en alemán hubiéramos tenido problemas. Y la titularon Prodromus Florae Hispanicae, el prólogo de la flora de España, en 3 volúmenes más un suplemento. O sea que eso es lo que nos enfrentamos. La verdad es que el Consejo de Investigaciones tuvo un poco de lucidez en algún momento y financió, más allá de los 4 años de mandato de un presidente, durante muchos años esta obra, magna obra Flora Ibérica, y al final hemos llegado a poder presentar todas las especies y géneros de la flora que viven en España, y entre ellas, por supuesto, la riquísima flora de saladares, y de la que no es un experto. Pues les dejo con ellos. Muchas gracias. No sé qué toca. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Se me oye bien? Sí, gracias. No sé qué tal se ve, que a lo mejor podemos bajar un poco la luz para las diapositivas, aunque estas butacas invitan al recogimiento excesivo quizás a estas horas de la tarde, pero bueno, nos podemos arriesgar. No sería la primera vez que se duerme alguien del público, al menos en mis charlas, o sea que en las presentaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Por esta gincana, que casi supone una gincana, el atravesar Atocha, el llegar hasta el Jardín Botánico, vengas como vengas, ¿no? Lo comentábamos ahora, en coche, en metro, en moto, es complicado. Muchísimas gracias a la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico, a su presidente, Antonio, por esta presentación, a Jaime, a David, al resto del equipo, de la Junta. Es un placer para nosotros, pues bueno, de haber dado forma a esta tarde de conferencias, ¿no? Que hemos titulado, como veíais antes, una mirada distinta, una mirada diferente a nuestra naturaleza, porque vamos a hablar, yo creo, de especies, o de grupos de especies, mejor dicho, en los que habitualmente la gente, yo creo, incluso naturalistas, botánicos, no se detiene mucho, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo. Si no, prueba de ello es que el año pasado, en la presentación de la guía de orquídeas, que también orquestamos una suerte de tarde de conferencias con varias personas que vinieron por aquí, estaba el salón además en las mismas fechas, que no es excusa, ¿no? Y estaba el salón de actos a rebosar, no sé si por el interés que despiertan de siempre, ¿no? Es algo pues difícil de competir contra las orquídeas. A mí es una familia de plantas que bueno, pues ya sabéis que siento devoción por ella, pero bueno, quizás los helechos, con el título de la charla de la conferencia de Sonia, de por qué a casi nadie se fija en ellos, y ya si hablamos de las plantas de las arcillas, los yesos, los saladares, etcétera. En fin, yo voy a mencionar un poco de ellas. Voy a comenzar voy a presentar brevemente mi último libro, como decía Antonio, un recorrido para descubrir la naturaleza de España, 365 propuestas imprescindibles, ¿no? Un libro, lo he comentado en otras presentaciones, pero he publicado hace muy poquitos meses, un libro que me di cuenta al publicarlo y al ojearlo, ¿no? Teniéndolo en las manos, un libro bastante personal o muy personal, sin pretenderlo, desde luego, desde un inicio, cuando me puse con ello, porque es un libro que de una manera sucinta, dentro de lo que cabe, a través de 365 propuestas, pretende resumir, concentrar lo mucho que tiene que ofrecernos el patrimonio natural, la naturaleza de España, ¿no? Estamos hablando de la península y estamos hablando de los 2 principales archipiélagos. Entonces, 365 propuestas no son muchas, tenían que aparecer los parques nacionales, tenían que aparecer nuestras especies más emblemáticas, de flora y de fauna, evidentemente, pero también pues, cada uno tiene un sesgo personal, yo creo, ¿no? Tiene debilidades por ciertos lugares, ciertas especies. Están incluidas especies que quizás no serían muy habituales en este tipo de guías o de publicaciones, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, y en otros que ahora iré desglosando, recalco a veces que es un libro pues, muy personal, ¿no? Un libro
que recorre nuestra naturaleza. Tanto los textos como las fotos pues los he aportado yo. Entonces pues, me preguntaba a veces algún amigo, pero has estado en todos los sitios, has visto todas las especies. Y bueno, para mal o para bien, las fotos pues me he dado el placer de hacerlas yo y bueno, pues ahí está. Se puede hablar con cierto conocimiento de causa, ¿no? Y bueno, voy a presentar muy brevemente el libro y luego me interesaba más detenerme en algunos paisajes y en algunas especies para ir comentándolas con vosotros, ¿no? El libro se estructura en 4 grandes capítulos, uno para cada estación del año, comenzando por la primavera, estación que ya casi estamos viendo terminar, verano, otoño e invierno, ¿no? Y se reparten las 365 propuestas de manera equitativa entre las 4 estaciones, por supuesto, ¿no? Este es un poco el aspecto del libro, a doble página, el capítulo de la primavera, presentando algunas especies de fauna, por ejemplo. Este sería el capítulo del verano, con esa saxifraga maravillosa a página completa, ¿verdad? O deteniéndonos en la flora de Gredos, arriba a la izquierda. El capítulo del otoño, por ejemplo, que entre otras muchas propuestas, recomendaciones, nos sugiere adentrarnos en la laurisilva. Y el capítulo del invierno, donde, por supuesto, faltaría más, hay muchísimas sugerencias, ¿no? Que esto, hablándolo con la editorial muy al principio, me decían, bueno, qué bien, cargarás las tintas en la primavera y el verano, ¿no? Que es cuando más se sale al campo. Decimos, hombre, no, el invierno tiene muchos alicientes, ¿no? Incluso florísticos también, por supuesto, como pueden ser los propios narcisos, ¿no? Y a grandes rasgos, pues el libro se divide también, o se estructura a partes iguales, entre propuestas para ir a conocer, para ir a buscar, para ir a visitar, mejor dicho, un sitio concreto, puede ser alguno de nuestros parques nacionales o parques naturales, y sitios menos conocidos, como por ejemplo este que aparece aquí, Tesoro Botánico Envuelto entre Nieblas, que es la Sierra del Sueve, un paraíso además para los helechos, entre otros grupos de flora, ¿no? Y de vegetación en el norte de Asturias. Tenemos propuestas dirigidas a ir a disfrutar de la fauna, a intentar ir buscar, a intentar ir a encontrar determinadas especies o grupos de especies de fauna y, por supuesto, pues, un tercio de las propuestas está destinado, está relacionado, protagonizado por las especies de flora y vegetación, ¿no? Y el libro, para acabar ya con lo que sería el libro y no aburriros más con ello, incorpora de manera gratuita, que esto es un detallazo que ha tenido Naya Turín, al final viene un mapa desplegable de toda España con todos los espacios actualizados, parques nacionales, naturales, rurales y regionales, un mapa grande de 1 metro desplegable. Ojalá vuelvan los mapas, ¿no? Los mapas en papel a tener protagonismo, que son, bueno, pues algo que echamos mucho de menos. En alguna entrevista me lo preguntaron, ¿qué harías, no? Para reivindicar otra vez los mapas. Lógicamente tenemos ya Google Maps, que ha venido hace unos cuantos años, y otros sistemas de navegación que han venido para quedarse, y bienvenidos sean. Si no, yo creo que hoy no hubiese sabido llegar a Atocha entre tantas calles cortadas, pero también está bien reivindicar el papel, ¿no? Y yo vine a responder en esa entrevista algo así como intentar hacerlo nuestro, al menos este mapa, ¿no? Es un mapa además que viene con el libro regalado. ¿Por qué no subrayarlo, pintarrajearlo con cariño, ¿no? Esos parques naturales que hemos descubierto, esos pueblos que nos han enamorado, esas carreteras que nos han fascinado, por las que querríamos volver, ¿no? Y hoy, a lo largo del tiempo, quizás ese mapa se convierta en un tesoro de todas nuestras andanzas, ¿no? Y bueno, pues paisajes y fotos que aparecen en el libro, algunos yo creo que de sobra conocidos, pero si hiciésemos ahora una encuesta, ¿verdad?, en la estación de Atocha, de qué lugar es este, uno de nuestros 2 primeros parques nacionales, esto es el Valle de Ordesa, como muchos y muchas sabéis, ¿verdad?, un cañón calcáreo impresionante, uno de los 4 valles que conforma el parque nacional, el único parque nacional aragonés. Pues habría mucha gente que no lo sabe. Estaba aquí Jaime asintiendo, habrá estado muchas veces contemplando esas vistas desde allá arriba, y muchos amigos que están por aquí, ¿verdad? Y hay sitios, pues bueno, que resulta sorprendente. Parques nacionales tenemos 16, ¿verdad? Como muchos sabéis, otro de ellos sería Monfragüe, que es un paraíso, pues sobre todo desde el punto de vista del monte mediterráneo, ¿no? Con determinadas especies de fauna, especialmente aves rapaces, de flora y vegetación, o espacios como Doñana, ¿no? Que tristemente pues, sigue estando en la palestra mes tras mes, año tras año. Este año están yendo, lo han comentado otras veces, muchos amigos están yendo a despedirse casi de Doñana, ¿no? Porque está viviendo una situación excepcional Doñana. Doñana me ha permitido, no me queda otra elección, un tono reivindicativo en el libro, ¿no? Al hablar de las marismas del Guadalquivir. A mí me cuesta ser optimista. Este año que ha llovido tan generosamente en todo el centro y el suroeste peninsular, están viviendo una situación excepcional, ¿no? Al menos lo que se ve, no así los acuíferos. Entonces, bueno, en fin, pues cuesta ser optimista, hablando de algunos parques nacionales incluso, pero cuesta más ser optimista si nos fijamos o detenemos la mirada en espacios ya sí que sí fuera de la red de sitios protegidos, de espacios protegidos o menos agraciados quizás para algunos paisajísticamente, ¿no? Estos son las llanuras más extensas, los pastizales más extensos de toda Europa occidental.
que están aquí, están en Badajoz, en Extremadura, ¿no? No voy a decir dónde, lo tenéis en el libro, además en la primera propuesta de las 365, un verdadero paraíso. Esto fue la primavera pasada, que también fue generosa en lluvias, con todas las viboreras y otro tipo de plantas anuales, luciendo una coloración impresionante, ¿no? O estas estepas, esto es el Valle del Ebro, esto es Belchite. Y estos son paisajes desérticos, como los que luego nos hablará posiblemente Enrique Luengo, ¿verdad? De zonas de arcillas, zonas de yesos o zonas de saladares, que apenas reciben atención, incluso por parte de naturalistas, ¿no? Muchas veces, incluso entre amigos, amigas, bueno, eso es un secarral, ahí no hay nada. Imaginaos el público de la gente de a pie, ¿no? Que atraviesa pues, la autovía de Barcelona, de camino a Barcelona, o de camino a Zaragoza, ahora en estas fechas, y ve a los lados estas zonas y dice, joder, ¿aquí qué va a haber, no? Bueno, estos son verdaderas joyas y verdaderos paisajes únicos que tenemos aquí y no están en el resto del continente, ¿no? Y esto lo empiezo recalcando siempre, la red de parques nacionales que se creó para proteger nuestros principales paisajes, o era un poco la idea, ¿no? Estuviesen representados en esta red de parques todos los ecosistemas de España. Oye, pues tienen que estar las grandes montañas, los bosques mediterráneos, los bosques, en fin, todo tipo de bosques, ¿no? Zonas volcánicas en Canarias, zonas costeras. El único paisaje que no está en la red de parques nacionales son estos de aquí, los desiertos y las estepas, ¿no? Este es Belchite, el Valle del Ebro, bien podría ser parque nacional, igual que Monegros, igual que Tabernas, igual que tantas zonas, ¿no? Y lo he dicho a veces, y perdonadme los que habéis venido a otras presentaciones, pero no dejo de repetirlo, ¿no? Para mí tienen el mismo mérito o más estas plantas que aparecen aquí que no los grandes hayas o los grandes abetos del norte peninsular, ¿no? Que se nos cae a todos la baba cuando vemos un bosque de hayas, además en otoño, ¿no? Cuando queramos, y dices, joder, qué maravilla, qué verde. Pero estas plantas yo creo que tienen el mismo mérito. Me gustaría ver un haya aquí enraizarse, ¿no? Entre los albardines, los isayos, las ontinas. Pues yo creo que es interesante, ¿no? El decir, oye, joder, estas plantas aguantan meses y meses sin recibir una sola gota de lluvia, ¿no? Con 40 y pico grados en verano, ¿qué plantas se atreven, entre comillas, a crecer aquí? Bueno, pues unas pocas elegidas. Y son sitios que a mí estos paisajes me encantan, ¿no? Personalmente, yo entiendo que a lo mejor a la gente pues, le parece esa connotación negativa de lo seco, pero bueno, es una maravilla. Pero bueno, son paisajes en los que no tenemos la mirada y tenemos que luchar un poco contra ello. Y ya si hablamos de solares, de descampados, de cunetas del AM50, de las que nos hablará Enrique, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Pero es que ahí tenemos verdaderas joyas botánicas. Bueno, en el libro aparecen también, simplemente es un repaso visual, ¿no? A lo mucho que tiene que ofrecernos, insisto, España, desde el punto de vista paisajístico, naturalístico, botánico, faunístico, ¿verdad? Y geológico, por supuesto. Estos son, bueno, rutas entre volcanes en el sur de La Palma, que vienen detalladas en el libro, tramos costeros sorprendentemente desconocidos. Esto es el norte de España, una foto que hice el año pasado, julio en agosto, playas casi desiertas, ¿no? Y bueno, pues esto es un geoparque, por cierto, una zona muy interesante desde el punto de vista geológico. Comentaba también que es un libro personal sin pretenderlo. Esto, por ejemplo, es el pueblo de mi abuela materna, en el suroeste de Navarra, que es donde mi segundo apellido hoy es de allí, como algunos sabéis, y bueno, son sitios que no he metido, además de por afinidad personal o sentimental. Esto es un verdadero paraíso para las orquídeas y un verdadero mirador para contemplar todo el Valle del Ebro, ¿no? Con el Moncayo al fondo, con todas las sierras limítrofes entre Navarra y Álava en la cercanía, en fin, ¿no? También tienen bueno, espacio, por supuesto, nuestros cielos estrellados, el detenernos a pararnos a contemplar nuestros firmamento nocturno. Esto es en Guadalajara, sobre ese castillo que es ahí fascinante, hace un par de años, en estas fechas precisamente. Sitios como la Serranía de Cuenca, ¿verdad?, que en otoño luce así de espectacular. Esta es la laguna de Uña. Sitios como la otra Galicia, que Galicia parece que solo tiene costa, pero tiene enclaves en el interior realmente sorprendentes, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista botánico. Aquí se entremezclan especies mediterráneas con madroños, labiérnagos, zonas medio calizas, zonas en las que se entremezclan varios sustratos, y es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la vegetación, sobre todo. Sitios como estos saladares, ¿no? Que son paisajes que casi pues, nos trasladan a otros mundos, se dice a veces, ¿no? El paisaje lunar de no sé qué, ya aparecen todas las guías. Son sitios además frágiles, ¿no? Que yo creo que es interesante poner en valor porque tienen mucha importancia estos lugares. Contraposición, paisajes totalmente verdes, deslumbrantes, ¿no? Como esta cascada de La Palma, del noreste de La Palma. En el libro también pues, sugerimos simplemente detenernos en determinados miradores, ¿no? Como este que está en la raya entre Palencia y Cantabria, con los picos de Europa al fondo, una foto de hace ya unos cuantos años, con la Liébana a nuestros pies. Y bueno, hay sitios que son
una verdadera maravilla que yo creo que están fuera de esas rutas más trilladas, ¿no? Al menos para mucha gente, y esto no sé si lo conoceréis algunos, algunas, esto es Madrid, ¿no? Esto es el sureste de Madrid tan vilipendiado, tan maltratado, que en años de primaveras benignas, desde el punto de vista de las precipitaciones, nos ofrece paisajes como estos, ¿no? Ahora llegarán estas fechas y esta laguna se seca totalmente, aparece, hay una población de Microcnemum coraloides que es una maravilla, una planta coralillo que viene también en el libro. Y bueno, enclaves que tenemos a veces a tiro de piedra, de aquí, de la gran urbe, de Atocha, que por cierto recibe el nombre de esas plantas que vemos en primer plano, una de las principales estaciones de Madrid, ¿verdad? Y bueno, que son pues poco conocidos, yo creo. Ya no hablo por los 7 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid, sino incluso por muchas veces gente de a pie que nos tira a los madrileños, madrileñas, yo creo, la sierra, ¿no? Oye, yo no voy a decir nada en contra de la Sierra Guadarrama, Parque Nacional, pero muchas veces, oye, vamos al campo, ¿qué plan hacemos? A la sierra, que ahora está el Piorno, y cuando no está el Piorno está el no sé qué. Oye, ¿qué pasa con el sureste y qué pasa con tantas y tantas zonas, ¿no? Y bueno, pues plantas que aparecen en el libro, como esta especie, una especie que yo me estaba reservando, no sé si alguno asentiréis o no, o decís, qué tío más raro, ¿no? Yo tengo ahí ciertas especies que me he ido reservando porque cuando ves una especie por primera vez, pues es algo especial, yo creo, ¿no? Entonces, el Lilium pyrenaicum, que es esta planta de aquí, endémica de la Cantábrica y de Pirineos, ¿verdad? Una planta que a mí me hacía especial ilusión ver, había hecho algún amago en fechas malas y ya el año pasado, porque quería incluirla en el libro, pues fui a verla, ¿no? Y me ha pasado lo mismo y me sigue pasando con otras especies. Por supuesto, decía Antonio, tenemos 6.000 especies de plantas, no las vamos a ver todas, ni muchísimo menos. Bueno, nos tenemos que esforzar mucho, ¿no? Para verlas en un año o en una vida, pero bueno, pues hay especies que hacen especial ilusión, ¿no? Cuando las ves por primera vez, como es esta de aquí, que luce espectacular, plantas como esa amapola que vemos a la izquierda, de Sierra Nevada, ¿no? Y endémica también de determinados macizos de Pirineos, esa planta que parece que está muerta en el centro, pero que es capaz de enraizarse entre coladas de lava, ¿no? En Malpaíses, Canarios, una maravilla. O esta otra planta de aquí, que yo creo que llegamos a ver en la salida de Narcisos, ¿verdad? Porque en Madrid hay poquitas poblaciones, la de vuestra derecha, y sí que llegamos a ver no digo el nombre porque lo tenéis todo en el libro, ya sabéis, y luego pues Antonio nos iba a pasar un examen y vendrán algunas de estas plantas, no vamos a poner todas. Bueno, plantas como la Vela pseudocitisus, por supuesto, que a mí pues, me hacía especial ilusión incluirla en una guía de estas características, plantas que florecen en otoño, como esa que veis en el centro, ¿verdad? O frutos que parecen flores en otro tipo de especies, ¿no? O sea, con determinadas curiosidades o aspectos singulares de todas estas especies en el libro, lo que estamos intentando es dar a conocer entre, gente con ciertos conocimientos o muchos conocimientos y entre el gran público lo singular, ¿no? que es nuestro patrimonio botánico y faunístico, ¿no? Todo tipo de plantas, en total pues 125 especies de flora, comunidades vegetales, etcétera, algunas muy llamativas, muchas de ellas endémicas de nuestro territorio, de la península o de nuestro país, ¿verdad? Como la digitalis, que está por todos los lados y es un endemismo ibérico, esa convalaria, fotografía de Noyo Casero hace unos años, esa fritillaria pirenaica, que además de Pirineos llega hasta las estribaciones occidentales del sistema central, ¿no? Bueno, pues todo tipo de flora, que vamos a decir, de la ramonda, por ejemplo, que es una maravilla, una planta, endémica de Pirineos y más emparentada, algunos lo sabéis, ¿verdad?, con las violetas del sur de África, del este de África, la violeta del Kilimanjaro, que con cualquier otra especie de la flora europea, ¿no? Y la tenemos aquí de manera relicta, aislada en Pirineos, ¿no? Orquídeas aparecen también, ya he confesado mi devoción por esta familia de plantas tan mediática y que tanta gente arrastra. Yo creo que hay determinados botánicos que les cogen manía a las orquídeas, ¿no? Porque acaparan todas las miradas, acaparan todas las... Sonia se levanta las manos como diciendo, a mí no me preguntes, yo vengo a hablar de lechos, pero bueno, orquídeas pues muy singulares y muy interesantes, ¿no? En las que ya nos detuvimos el año pasado, como alguno y algunas acordáis. Y luego especies aparentemente no, muy comunes, ¿no? Como ese salsifí de efímera belleza que solo se abre por las mañanas y está en muchos solares descampados, o los ranúnculos que forman un tapiz flotante en muchos sitios y dices, qué maravilla, y no por abundantes son menos interesantes, ¿no? Helechos, por supuesto, aparecen en la guía, teniendo aquí a Sonia, que ahora va a entrar en profundidad, pues no me voy a detener en ellos, pero bueno, estos son algunos de los helechos, no son todos helechos, que esto es una diapositiva que puse ya en el Museo de Ciencias, y preguntando, ¿no? Digo, a ver, ¿quién se atreve a decir aquí quién no es un pteridófito, un licófito, ¿no? Y bueno, hay gente que sí, que sabe que lo de abajo a la derecha es un líquen, ¿no? Pero no mucha gente, a lo mejor. Aquí pues un poco estamos entre
entre botánicos, entre aficionados, entre naturalistas y bueno, pues con cierto conocimiento y por supuesto pues aparecen flora de las que luego probablemente nos hable Enrique, ¿no? Propias de arcillas, de yesos y de otro tipo de enclaves como puede ser la cinara, una planta pues críticamente amenazada, ¿verdad? Que por supuesto me he dado el gusto de incluirla en el libro a página completa. Además me decía un amigo, oye, Anaya no te ha dicho nada por incluir un cardo. Digo, ¿qué me va a decir? Todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, es verdad, decía Antonio, pues Anaya Turin, una de las grandes editoriales, a lo mejor está menos acostumbrada a lidiar con este tipo de fotos y más si de lirios, de orquídeas, que tampoco, ¿no? Pero bueno, y la fauna, por no detenerme, pues voy a pasar más rápido, que estamos hoy en el botánico y quería darle ese peso a la flora y a la vegetación, ¿verdad? Especies como el lagarto verdinegro, endémico, exclusivo de la península, del noroeste peninsular, fundamentalmente, ¿verdad? Viene también en el libro otra especie que solo está aquí, en la península ibérica, la cabra montés, muy abundante, iba a decir por desgracia, en algunas cordilleras o en algunas serranías, como puede ser aquí la cuerda larga, ¿verdad? El lince ibérico, que por suerte, oye, pues ya el año pasado se sobrepasaron los 2.400 ejemplares de lince en libertad, pues una maravilla el poder contemplar linces en tantas provincias de España, como puede ser ahora mismo, escarabajos como la rosalía alpina. Escarabajos, los insectos o los invertebrados en general son los grandes olvidados, ¿no? De aves, ahora pondré alguna foto de aves, hay unas 600 especies de aves en España, registradas en España, la mitad de las cuales son nidificantes, unas 300, no llega, ¿no? De escarabajos, solo de escarabajos hay 11.000 especies en España, ¿no? Y son, bueno, pues los grandes olvidados de muchas veces, los insectos, los invertebrados en este tipo de cuestiones, ¿no? O el grillo cascabel de plata, que aparece, bueno, este tiene una historia fascinante que resumo mucho en el libro, lo descubrió el cura de los bichos a finales del 19, ¿verdad? Un personaje de un pueblo de Ciudad Real, tiene ahí un colegio, tiene una plaza, etcétera, una especie que solo está en la península ibérica, en el norte de África, y que vive en saladares, sobre todo de La Mancha, también del Valle del Ebro y de otras zonas, como los que hemos visto antes, ¿no? Con un sonido muy característico, se daba por extinto y se redescubrió en el año 2007 por investigadores del Museo de Ciencias, si no recuerdo mal, y es una especie, bueno, pues que es relativamente frecuente, ¿no? Vienen especies de aves en esta guía, en este libro, como la carraca o el abejaruco, especies también un poquito más singulares, ¿no? Como Sepalpares, que es una especie muy rara, la que veis a vuestra izquierda, un neuróptero muy grande, el más grande de todos, que aparece en muy pocas zonas de España, o el buitre moteado, que viene en el centro, una de las últimas incorporaciones a nuestra bifauna, o la lagartija las batuecas, que es considerada muchas veces uno de los reptiles más escasos de todo el ámbito europeo, ¿no? Solo aparece en el sur de Francia. Y acabo ya con especies muy comunes, por cerrar este repaso, como son la mariposa arlequín, que está en casi todos los lados, pero no por ello, insisto, dejan de ser especies fascinantes, o el sapo corredor, nuestro segundo anfibio más abundante por detrás de la rana común, que dices, joder, si lo tenemos en todas las cunetas, lo tenemos en todos los lados. Y luego te enteras que en Europa se están gastando un verdadero dineral, especialmente en Reino Unido, en Países Bajos y en otras zonas, en estas especies, en el sapo corredor, ¿no? Están invirtiendo miles y miles de euros en especies que aquí pues, pasamos a su lado, incluso nosotros a veces le damos importancia y por qué no incluirlas en una guía de estas características, ¿no? Y bueno, entre la tierra y el mar aparece también alguna especie, como esta anémona verde, y vamos a cerrar con un vídeo de 6 minutitos, a ver si se oye bien. Y vamos bien de horario, para que se explayen a gusto Sonia y Enrique con... ¿Alguna sugerencia para que se oiga? Los que estáis ahí con el control de sonido. ¿Para que se oiga el vídeo? Vamos a probar. En cada una de las diferentes regiones de la península ibérica, así como en los archipiélagos de Baleares y Canarias, tenemos la fortuna de poder disfrutar de un amplio abanico de enclaves naturales y lugares de innegable interés, refugio de una asombrosa biodiversidad. Además de nuestros parques nacionales de reconocida valía,
A lo largo y ancho de nuestra geografía se suceden incontables espacios protegidos y paisajes únicos. Paisajes como los protagonizados por las dehesas, que cubren buena parte del territorio peninsular. Y paisajes insólitos que nos trasladan a otros continentes, así como a lomadas serranías, abruptos roquedos, escarpes y acantilados. Centenares de humedales rebosantes de vida, extensos pastizales e infinitas llanuras cerealistas, altas montañas en las que parece haberse detenido el tiempo, sorprendentes tramos costeros salpicados de playas paradisíacas, mil y un bosques de ensueño, de un atractivo asombroso en el apogeo del otoño. Lugares inverosímiles, esculpidos desde épocas pretéritas por los elementos. Parajes desérticos, aparentemente inhóspitos, repletos de joyas naturales. Cuevas fascinantes, por cuyo interior discurren ríos navegables. Miradores privilegiados a nuestros cielos estrellados. Y tantos otros enclaves únicos, tan cercanos como desconocidos. España es uno de los países con una mayor riqueza botánica de todo el continente europeo. Entre otras formaciones, destaca un sinfín de bosques mágicos, como la laurisilva, bendecida por los alisios. Y una mención especial merecen las arboledas mixtas del norte peninsular, de arrebatadora belleza en la estación otoñal. Menos conocidas son otras comunidades vegetales, igualmente valiosas, capaces de prosperar en algunos casos incluso entre coladas de lava, o de enraizarse en desiertos de sal. En nuestra geografía es posible disfrutar de valiosos endemismos y, por supuesto, de incontables especies ampliamente extendidas, de auténticos tesoros botánicos, plantas singulares adaptadas a la perfección a cada ecosistema. Por su vistosidad e interés sobresale, por ejemplo, la variedad de orquídeas silvestres. Alrededor de 130 especies diferentes se dan cita en el conjunto de España. Por desgracia, no son pocas las especies vegetales, muchas de ellas exclusivas de nuestro país, críticamente amenazadas, a las cuales apenas se les presta atención. Respecto a la fauna, nuestro país alberga numerosas especies únicas, entre las cuales se incluyen algunos de los iconos naturales del continente europeo. Más de un centenar de mamíferos terrestres se distribuye por España. Y se han registrado más de 600 especies de aves, casi la mitad de ellas nidificantes en nuestro país. Los anfibios se encuentran representados por una treintena de especies, varias de ellas endémicas de nuestro territorio. Y el número de reptiles supera, ahí es nada, las 70 especies. Más sorprendentes resultan, si cabe, los mundos en miniatura, ignorados por la inmensa mayoría de personas, a pesar de que en España se han inventariado más de 33.000 especies de invertebrados terrestres. E igual de fascinante resulta, por supuesto, la naturaleza ligada al medio marino y a nuestras costas. Si no nos implicamos en cuidar y respetar nuestra naturaleza, dando a conocer la fascinante biodiversidad que nos rodea y los problemas de conservación a los que se enfrenta, privaremos a las generaciones venideras de poder disfrutar de un patrimonio único conformado por los incontables paisajes y tesoros naturales que alberga nuestro país.
Pues muchísimas gracias. Yo con esto ya habría concluido. Bueno, en el vídeo, por comentarlo, son, lógicamente, todo ello, especies y espacios que aparecen reflejados en el libro, ¿no? Planos que he ido haciendo estos últimos años. Os dejo con Sonia y con Enrique. Ya les ha presentado antes Antonio. Solamente deciros, ya que tengo aquí el micrófono delante, que os admiro mucho a los dos por todo lo que sabéis y por lo que os implicáis en darlo a conocer, como vais a ver ahora, ¿no? Que bueno, son dos de las personas en su ámbito más reconocidas, y es así. y muchas gracias por contar con vosotros hoy. Un placer. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Javi, por la invitación y por tus palabras. Tengo los ojos, pero muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión. Siempre me hace mucha ilusión que me inviten a sitios a hablar de helechos porque es lo que me gusta hacer. Entonces, está bien. Así que muchas gracias también a vosotros por venir a escucharlo. La charla de hoy la hemos titulado ¿Qué tienen de especial los helechos y por qué casi nadie se fija en ellos? Porque era un título lo suficientemente amplio como para hablar ahora yo de lo que quiera, ¿no? Entonces, que va a ser de helechos, evidentemente. Entonces, bueno, me ha gustado mucho esta idea que tuvo Javi de hacer este libro tan chulo, de hacer un recorrido tan interesante en la naturaleza de nuestro país. Entonces, pues yo también he querido hacer un recorrido pequeñito de algunos helechos que me gustan a mí personalmente, porque yo os hablaría de todos, pero no me da tiempo y probablemente tampoco os quedaríais tanto rato. Pero sí que quería hacer ese pequeño recorrido, sobre todo para despertaros la curiosidad, si todavía no la tenéis, que si estáis aquí supongo que sí, por estos organismos tan interesantes, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar primero, pues rápidamente recordando un poco qué son los helechos, ¿no? Pues los helechos son plantas vasculares sin semilla. Esto quiere decir que no tienen flores, no tienen frutos y no tienen semillas. Ni falta que les hace. Están bien así. Son, como bien adelantaban antes, son algunas de las primeras plantas vasculares que aparecieron hace 300 millones de años, y entonces no tenían este sistema de reproducción, sino que se reproducen con esporas. Si le damos la vuelta a una hoja de un helecho, que espero que es algo que hagáis, si no lo hacíais ya, ahora en el campo siempre, vamos a encontrar como un polvito que muchas veces tiene unas formas determinadas. En este caso, aquí tenemos un polipodium, la forma que tiene es un círculo, que son los soros. Y estos soros no son otra cosa que una agrupación de un montón de cápsulas, que se llaman esporangios, que están llenas de esporas, que es el sistema de reproducción que tienen estas plantas. Esto... Sí, es que no sé cómo hacerlo más grande, Carmina. Bueno, no voy a dar una clase de biología porque no es ni el momento ni la hora del día para eso, pero sí quería comentar que esto de que los helechos se reproducen por esporas es muy interesante porque tienen un ciclo de vida que es bastante único dentro de las plantas. Es un ciclo que tiene dos fases. No son los únicos que lo tienen, pero son los únicos que lo tienen así. Entonces, lo que nosotros vemos por el campo, normalmente estas hojas que tienen el polvito debajo, es lo que nosotros llamamos esporófitos, son las plantas que producen esporas. Pero de esas esporas no sale un nuevo helecho. Sale un organismo completamente distinto, porque un helecho tiene esas dos partes. La planta que vemos nosotros en el campo siempre, y luego otra pequeñita, con forma de corazón, que produce gametos. Gametos como los nuestros, espermatozoides y óvulos. Y de ahí es de donde salen las plantas. Y diréis, pues yo nunca he visto un corazoncito en el campo, Sonia. Bueno, es que para que os hagáis una idea, aquí os he traído como unos 200 gametófitos de esos, que ahora si queréis lo paso para que los miráis. No vais a ver el corazón porque son muy pequeños. Pero esto normalmente es el tamaño que tiene un gametófito de estos. Y es muy interesante porque, como digo, no son las únicas plantas que tienen este tipo de ciclo, pero son las únicas que tienen este ciclo con dos fases que no tienen nada que ver la una con la otra, que cada uno vive su vida y que son tan diferentes. Una planta vascular con sus sistemas vasculares y sus hojas y sus cosas, y otra una cosita microscópica de unas poquitas células capaz de producir
Gametos, lo paso por si lo queréis ver. Entonces, bueno, esto es una cosa muy interesante de los helechos que ya solo por eso merecen nuestra atención. En cuanto a los helechos, a la diversidad de helechos que tenemos en el mundo, pues tenemos unas 13.000 especies, que no está mal. Si lo comparamos con las angiospermas, que hay unas 300.000, es decir, las plantas con flor, pues bueno, se queda un poquito escaso, pero bueno, es que ya son unas exageradas, ¿no? Pero aquí 13.000 especies es un número bastante notable, ¿no? Perdón. Dentro de esas especies, aquí tenéis coloreados algunos países con el número de especies que hay. Veis que tenemos más de 1.200 en Ecuador, 1.200 en Australia, algo más de 500 en Taiwán, 30 en Groenlandia, 106 en España. Pues ahí lo que nos están demostrando es que tienen una querencia, ¿no? Y es que probablemente todos tengáis en la cabeza que lo que les gusta a los helechos es la humedad y el clima tropical. Y es de hecho donde nos vamos a encontrar la mayor biodiversidad, la mayor cantidad de especies del mundo. Pero oye, aquí en España tenemos 106 especies en 19 familias, que no está mal. Es más del 70% de todas las especies de helechos que hay en Europa. Tenemos un país especialmente diverso en el contexto europeo de este tipo de organismos. Y bueno, ya que estamos aquí, os diré que también Madrid no está mal tampoco. De estas 19 familias tenemos 11 y de estas 106 especies 42. Un poco menos de la mitad. Está bastante bien. Entonces, bueno, a partir de aquí, como os decía, pues si os quiero hacer un recorrido, no os voy a hablar de las 106 especies, pero de algunas que a mí me gustan y espero que os gusten también a vosotros, para demostraros cómo esta biodiversidad es tan interesante y cómo hay más formas quizás y ambientes de los que nos podemos esperar de un helecho. Pues, ¿qué helechos nos podemos encontrar en España? Vale, pues cuando tenemos un helecho en la cabeza probablemente estéis pensando en algo así, ¿no? En una planta con unas hojas muy divididas, ¿no? Una hoja entera, sería todo esto. Y tiene pues un montón de divisiones y están viviendo pues en un bosque húmedo. Es donde tenemos nosotros en la cabeza un helecho. Y por supuesto ahora, cuando le damos la vuelta, pues encontraremos este polvito que son los soros, que son las esporas. Muchos helechos son así. De hecho, aquí veis dos de los géneros más representativos de nuestra flora de helechos, que son el género Dryopteris, que tiene 15 especies aquí, y Polisticon, que tiene 4, y son pues muy características. Pero podemos encontrarnos muchos más en los bosques, en estos bosques húmedos, que es de lo primero que voy a empezar a hablar. Por ejemplo, podemos encontrarnos especies como Osmunda regalis, que siempre que aparezca el libro de Javi es que podéis encontrar información de esta especie en su libro, y ya de paso te hago la promoción, Javi. De nada. Como veis, aquí tenemos un helecho pues, que también tiene esta hoja grande, muy dividida, pero de hecho es muchísimo más grande. Ahí de escala tenéis a una yo con 10 años menos. Y esto es un helecho muy típico, sobre todo en Europa es bastante más abundante. Aquí queda enclavado en ciertas zonas un poco más húmedas. Sobre todo es muy abundante en el norte peninsular. Y una cosa muy interesante que tiene Osmunda es que en vez de tener las esporas en un polvito por debajo de la hoja, las acumula todas en el ápice de la hoja. Entonces veis que ahí hay un trozo de esta hoja que parece como que está muerto, que está marrón. Eso es simplemente que esta especie, en vez de tener los soros, las esporas, por todo el envés de la hoja, lo tiene nada más que en el ápice concentrado. Y luego también como curiosidad os diré que de la Osmunda regalis, de esta planta, se puede hacer un vino, que es el vino de Antogil, que es un conocimiento tradicional que se tiene sobre todo en el norte de España, en Cantabria, y que no os recomiendo porque es repugnante. Está muy malo. Sobre todo porque es muy medicinal. Es una pura medicina. Se hace con vino, pero es para curar huesos. Y va bastante bien, porque yo me rompí el radio del cúbito hace poco. No diré de dónde saqué vino de Antogil, pero me fue bastante bien. Pero está malísimo, está muy malo. Pero bueno, una curiosidad de un helecho bastante emblemático y bastante chulo. Lo habréis oído a lo mejor alguna vez como helecho real, porque se ve como que ese ápice de la hoja, que es el que tiene las esporas, es como una corona. Entonces lo llaman helecho real. Bueno, no lo he dicho, pero estos mapas de distribución que van a ir apareciendo de vez en cuando están sacados de una página web que os recomiendo mucho, que se llama Afliver, en donde tenéis mapas de distribución de todas las plantas vasculares de España bastante actualizados. Y está muy bien. Afliver. Bueno, esto que hace la Osmunda regalis, de en vez de tener los soros en todas las hojas, tenerlos solo en una parte de la hoja o en una hoja concreta, lo hacen otras especies. Por ejemplo, en algunos bosques, también con una distribución parecida a la Osmunda regalis, si veis, tenemos a Struciopteris spicans, que a lo mejor algunos conocéis como Blengnum spicans, lo siento, ha cambiado de nombre.
Esto, en vez de tener solamente una parte de la hoja con los soros, tiene hojas completas que no hacen la fotosíntesis, nada más que producen un montón de esporas. Entonces esa hoja que vemos mucho más estrechita y marroncita está completamente llena de esporas. Esta es una planta que, bueno, es un poco más atlántica, pero podemos encontrar en Madrid también. La osmunda también, pero es más rara. Esta en Somosierra es relativamente fácil. Y esta, por ejemplo, la usan, según el catálogo de conocimiento de biodiversidad de España, la usan algunos niños cuando juegan en Asturias, en las cocinitas, como si fueran raspas de pescado. Y dentro de esta familia de las blegnáceas, ya que hablamos de las blegnáceas que me gustan a mí, tenemos una especie, otra especie, que es la Budvardia radicans, que también tiene el Javier Approval, está en su libro, que tiene algunas características muy chulas. También es de bosques muy, muy húmedos. De hecho, esta, veis que tiene una distribución más restringida que los que hemos estado viendo hasta ahora. Está sobre todo en el norte, en la cornisa cantábrica, en algunas zonas en Portugal, y aquí no salen, pero es relativamente abundante en Canarias, bastante abundante en Canarias. De hecho, en Canarias la llaman píjara, y hay un lugar en Anaga, en Tenerife, que es el Pijaral, que os recomiendo a todos que vayáis. Hay que pedir permiso, pero no es muy difícil conseguirlo, y es espectacular. Y es que esta planta tiene varias características. La primera es que mirad qué preciosidad de soros. Aquí los soros parece que se los han cosido. Tiene unos soros que son lineares y parece como que están cosidos. Otra cosa interesante es que lo veis bastante bien en la foto de allí. ¿Veis cómo las hojas están todas como yendo hacia abajo, como buscando el suelo con el ápice? Esto es porque en el ápice le sale una yema del que puede salir un nuevo clon de esta planta, como las fresas. Entonces va buscando el suelo para enraizar estas yemas vegetativas. Y otra cosa muy interesante de la Budvardia radicans es que solo salen en sitios preciosos. Si estáis viendo una Budvardia radicans, estaréis probablemente en un sitio con unas cascadas espectaculares, con un montón de vegetación. Es una planta sensacional porque si la estás viendo es que estás en un lugar espléndido. Y también otra planta que he querido incluir, porque también está en el libro de Javi, también es muy interesante, que también es de bosques así muy húmedos, es la Stenogramma pozoi. Esta es una especie de esta familia, Telisteridáceas. Tenemos alguna más de esta familia, pero esta en concreto es muy raro porque fijaros en su distribución mundial. Está como de repente en el sur de África, en algunos sitios de Asia, en los archipiélagos macaronésicos y de repente en el norte de España. Es una planta muy, muy rara. Todavía no se ha estudiado bien el porqué de esta distribución. Es verdad que es una distribución que presentan algunas plantas, de hecho veremos algún ejemplo más, pero es una auténtica singularidad que no hay en otros lugares del continente europeo y que podemos encontrar en algunos lugares del norte de España si tenemos suerte. Es una planta además chulísima, es peludita. En esta familia las plantas suelen ser un poco peludas y bueno, es una auténtica joya y es una auténtica suerte que tengamos esta especie aquí. Y luego también, probablemente habéis oído hablar de los helechos arborescentes. Helechos arborescentes. Hay helechos que se hacen árboles. De hecho, es que hace 300 millones de años los bosques eran así. No existían las plantas con flores ni las gimnospermas. Entonces, los bosques eran helechos muy grandes. Y todavía tenemos cosas de estas. Todavía tenemos lugares del mundo donde hay bosques de helechos. Estas fotos, por ejemplo, están tomadas en Nueva Zelanda. Y uno pensaría que se tiene que ir muy lejos para ver esto. Pero, sin embargo, os diré que tenemos un helecho arborescente en España. Una especie, no es un individuo solo. Que es la Culcita macrocarpa. Culcita macrocarpa también aparece en estas zonas, es un poquito más restringida. La verdad es que no es un helecho arborescente tan espectacular como los que os acabo de enseñar porque no forma estos troncos, pero es del mismo grupo, es del grupo de los helechos arborescentes. Y lo tenemos aquí. Podemos ir a verlo en algunas zonas del norte, en Galicia, en Cantabria, y veis que, bueno, no forma esos troncos, pero es bastante grande. Y también es muy interesante que aparte de salir en el norte, este sale en el sur. Y es que el lugar donde más llueve de España está en Cádiz, aunque parezca mentira. Entonces ahí vamos a ver que nos vamos a encontrar alguna diversidad de helechos muy interesante. Y bueno, también es bastante común en Canarias. Y lo han llamado muchas veces el hecho de los colchoneros, porque si veis en la base de los peciolos tiene como plumas. Entonces dicen que se rellenaba de eso los colchones. Yo nunca lo he entendido bien porque para rellenar un colchón de esto se habría extinto ya. Pero bueno, también una joya que tenemos en nuestra flora y que solo está aquí, no está en ningún otro sitio de Europa, nada más que está en la península ibérica y en los archipiélagos macaronésicos. También en los bosques nos encontramos helechos que crecen encima de otras plantas. Esto que es el epifitismo es súper común
en el trópico, por ejemplo, plantas que crecen encima de otras plantas, y en sitios templados no es tan común, pero algunos helechos aquí lo hacen, por ejemplo, en la Davalia canariensis, que también tiene el Javi of Approval. Es esta planta tan bonita que además se usa mucho en jardinería, a lo mejor no en concreto la canariensis, pero plantas del mismo género, porque tienen estos tallos rastreros con un montón de escamas doradas que parecen peludos, los llaman patas de conejo. Y bueno, ahí veis un árbol completamente colonizado por Davalia canariensis, que a pesar de su nombre no sale solo en Canarias, también sale en ciertas zonas del norte y también en estas zonas tan lluviosas del sur. Y bueno, esto es espectacular. Se ven un poco mal los mapas, pero tenemos otros helechos que también son epífitos de la familia de las himenofiláceas. Esta familia es ultra mega diversa en el trópico. Están por todas partes. Pero aquí tenemos solamente 3 especies. Tenemos la suerte de tener 3 especies. Estas plantas, como digo, crecen encima de otras plantas normalmente o sobre rocas. Veis que tienen una distribución muy restringida. El Hymenophyllum wilsoni nada más que tiene una población que os he señalado ahí con una flecha. Creo que han encontrado otra, pero no me quieren decir dónde está. Por lo que sea. Y luego la Vandenboschia speciosa es la única que llega también a estos rincones del sur, donde llueve tanto. Y esto es espectacular. Estos helechos, su hoja solamente tiene una célula de grosor. Son una célula de grosor, nada más. O sea, son súper finos. Los llaman filmy ferns en inglés, como helechos lámina. Y es un espectáculo de planta. Y nosotros tenemos 3 especies, a pesar de estar tan lejos del trópico, que es donde ellos tienen su sitio de diversificación. Entonces, pues, me parece una verdadera suerte, ¿no? Saliendo de los bosques, pero todavía en ambientes húmedos, nos podemos encontrar muchos helechos también en las riberas de los ríos. Por ejemplo, los equisetos. Y es que, no sé si conocéis los equisetos, ha habido muchas dudas al respecto de esto, pero los equisetos son helechos, aunque no lo parezca. Son muy raros, no parecen helechos, pero son helechos. Hay un libro que me gusta mucho, que es Helechos de Burgos, me parece que es, que clasifica los helechos en función de si parecen helechos o no. Entonces, esto lo tienen lo que no parece. Entonces, me hace mucha gracia. Estos son unos helechos que lo que han hecho es perder las hojas, las tienen, bueno, no perderlas, pero las tienen muy, muy reducidas, y lo que tienen son los tallos fotosintéticos, y además agrupan todas sus esporas como en una especie de piñita en el ápice de estos tallos. Y a lo mejor lo conocéis porque son las colas de caballo, que se hace un té con ellos, que dicen que es muy buen diurético. Este no lo he probado. No sé si también está malo como el vino de la Osmunda, pero creo que no. Entonces, bueno, también en las riberas de los ríos nos podemos encontrar estas cosas que a lo mejor estamos muy acostumbrados porque esto es bastante común, pero es bastante marciano, ¿no? Un equiseto, a mí me lo parece. También tenemos helechos que no necesariamente están en ambientes húmedos, están en todas partes. Y es que a mí me pasa mucho que la gente que sabe que me dedico a los helechos, cuando van al campo me dicen, pues el otro día estuve en el campo y vi un montón de helechos. Y dije, yo era helecho águila. Dije, joder, ¿cómo lo sabes? Sin verlo ni nada. Siempre es helecho águila. Ya os podéis tirar vosotros también el pisto. Este helecho está por todas partes. Es uno de los pocos que tiene la capacidad de generar estos mantos tan grandes y dominar la vegetación en algunas zonas. Por ejemplo, es muy común como sotobosque de los melojares. Y es muy bonito verlo en otoño porque se queda con ese color amarillo y crea un paisaje muy chulo. Este helecho lo que le pasa, el Pteridium aquilinum, el helecho águila, es que tiene un sistema de reproducción muy agresivo por rizomas por debajo del suelo. De hecho, probablemente todo lo que veis en esa foto es clónico. Proviene todo de un mismo individuo. De hecho, es muy difícil verlo con esporas. Yo lo he visto una vez en el lago de Sanabria y nunca más lo he visto. O sea, que ahora os invito, aunque sea un helecho muy común que está por todas partes, que le deis siempre la vuelta a las hojas a ver si tiene esporas, porque es muy raro. Es tan eficiente reproduciéndose de manera sexual que no la suele hacer. Entonces, bueno, lo llaman helecho águila porque dicen que parece un águila. Yo no lo acabo de ver, pero así a la gente se le queda, o sea que está bien. Y otra cosa muy interesante, ya saliendo de estos ambientes, es que, claro, cuando tenemos un helecho en la cabeza pensamos en un ambiente muy húmedo, pensamos en un bosque, nos hemos ido saliendo de los bosques poco a poco, pero es que os diré que la gran mayoría de los helechos ibéricos viven en rocas. De hecho, han hecho hace poco un estudio de las especies rupícolas de nuestro país y hay una sobrerepresentación de helechos. Es su hábitat favorito y es quizá donde menos esperaríamos encontrárnoslo. De hecho, el género más diverso de helechos en nuestra flora es el género Asplenium y la gran mayoría de especies de Asplenium que crecen en España crecen en grietas de rocas, a veces muy expuestas. Por ejemplo, la doradilla, que muchos conoceréis, el Asplenium ceterach o Ceterach officinalum, depende de dónde lo miréis, es una planta que es capaz de estar súper expuesta al sol y en los momentos donde no tiene mucho acceso al agua y le está dando muchísimo calor, parece que se muere, pero lo que hace en realidad es retraerse,
dejar al aire sus escamas doradas, por eso lo llaman doradilla, para reflejar la luz, y aguantar hasta que vuelva a haber agua y volverse a abrir. Así que si veis unas Pleniuceteras con esa pinta, no está muerto, está esperando a tener agua. Pero como las Pleniuceteras, pues muchos otros. Por ejemplo, este Asplenium celtibericum, que sale en rocas calizas, o el Asplenium trichomanes, que está por todas partes. No solo eso, hay verdaderos supervivientes a estas condiciones. Por ejemplo, aquí tenéis el género Auleuritoptis, a lo mejor lo conocéis como Keilantes, a lo mejor lo conocéis como Oeosporangium, como Allosaurus o como Myonitis, porque ha cambiado de género 5 veces en los últimos 5 años. Creo que se va a quedar como Auleuritopteris, pero no os lo prometo. En las guías está como Keilantes. Entonces, tenemos aquí nuestras 6 especies que tenemos en España de Keilantes, y estos están en rocas súper expuestas. Están súper adaptados a condiciones muy, muy secas. El Asplenium hispanicum lo hemos encontrado con Marina, que está por allí, en rocas que en verano se llegan a poner a 60 grados. Y la planta resiste. De manera que esto nos desmonta también un poco el mito de que los helechos tienen que estar siempre en condiciones húmedas. Son unos supervivientes, llevan aquí 300 millones de años. Aguantan lo que haga falta. Algunas otras plantas de esta familia que también son interesantes son Anogramma leptófila, por ejemplo, que está bastante por todas partes, como podéis ver en el mapa. Que esta me gusta porque los gametófitos son muy grandes. Eso que veis ahí es mi mano, esos son como estas 2 líneas. Entonces veis que se ve a simple vista bastante bien, es una cosa un poco especial. Entonces es una planta que os da la oportunidad de ver los gametófitos en el campo, que es algo que habitualmente no podemos hacer. O Cryptogramma crispa, que está en el libro de Javi, que si os fijáis en la distribución, coincide bastante con las grandes cadenas montañosas silíceas de nuestro país, y es que es una planta que domina en los pisos altos de estas montañas. Hay pocas veces que la vegetación esté dominada por un helecho, pero en estos casos a veces es la gran mayoría de plantas que ves cuando ya no ves ni arbustos, ni árboles, ni nada, en estas montañas silíceas es esta especie de Cryptogramma crispa. Y otro ejemplo muy chulo de esta familia es otro parecido a la Stenograma pozoi, que es la Pelaea calomelanos, que veis que tiene esta distribución tan espectacular y es una planta tan bonita, y nada más que tiene una población en todo el continente europeo que está en Cataluña. Esto pasa lo mismo con otro helecho, que os juro que esto es un helecho, aunque no lo parezca, que es el Silotum nudum, que a lo mejor algunos conocéis. Tiene una distribución muy amplia por todo el mundo, pero no está en Europa. Solamente está en el Parque de los Alcornocales, en esta zona de Cádiz donde llueve tanto. Y es un helecho de los grupos más primitivos de helechos, por así decirlo, en esas pelotitas que tiene, es donde tiene las esporas. Y lo descubrió esta botánica, Betty Mollesworth, que es una botánica neozelandesa que se enamoró mucho de nuestro país y encontró la única población de Silotum nudum en el continente europeo, que está aquí. Y ya por último, hablando de ambientes locos donde pueden salir los helechos, pues también tenemos helechos acuáticos, helechos que viven directamente en el agua. Siempre agua dulce, no hay helechos en el mar, es el único sitio donde no hay, en la Antártida. Pero tenemos helechos que viven en el agua. Por ejemplo, tenemos la salvinia, que está en discusión si tenemos una especie nativa o no. Hay una especie que es Salvinia natans, que tiene unas poblaciones en Cataluña, que hay gente que dice que sí, gente que dice que no, que es introducida. Que lo que tiene son unos pelos en las hojas que genera como una cámara de aire que hace que sean muy hidrófobos. ¿Veis cómo se les quedan las gotas, como si fuera un pato? Pues esto es una característica que tiene Salvinia. Y esta es una planta, pues en general con esta y con la siguiente, que tenemos que tener un poco de cuidado, porque las especies que están confirmadas en nuestro país son invasoras. De hecho, la última Salvinia invasora se descubrió hace muy poco, hace unos meses, y veis cómo puede colonizar bastante un río. Es una planta con la que tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, esta es una especie que se llama Salvinia molesta, que es invasora en muchos lugares del mundo, y eso que veis ahí, que tiene delante esa persona, es un ladrillo. Hay tal cantidad de Salvinia en este río que el ladrillo flota. Entonces es una especie muy agresiva con la que tenemos que tener un poco de cuidado. Ahora mismo hay como unas 3 especies invasoras de Salvinia en España, así que hay que manejarla. Pasa parecido con Azola. Azola también aparece en nuestro país, pero estas sí que son invasoras todas. La Azola filiculoide, sobre todo, que es la que más está. Es un helecho muy chiquitito, lo llaman helecho mosquito, pero fijaros cómo puede colonizar un río, ¿no? De hecho, hay un montón, si buscáis Azola en la sección de noticias de Google, os va a salir que ya ha invadido un montón de ríos en nuestro país y es un auténtico problema porque es muy difícil de eliminar.
Pero por hacer un poco de reivindicaciones aquí, os diré que a pesar de ser una especie exótica invasora que está causando tantos estragos en tantos sitios de España, en el catálogo de especies de la Comunidad de Madrid, de especies protegidas, está Azolla filiculoides, que es una especie exótica invasora. Alguien la metió por error, entonces en Madrid está protegida. Y está en el Manzanares, yo vivo en el Pardo y la he visto. Entonces, bueno, ahora este catálogo es de finales de los 80, principios de los 90, ya por fin la Comunidad de Madrid ha dado un poco de financiación para renovarlo y estamos trabajando en que, no solo en que aparezcan más helechos, sino en que desaparezca la Azolla filiculoides de este lugar. Y bueno, algunos helechos locos acuáticos, por ejemplo, Marsilea. Marsilea son unos helechos acuáticos que son tréboles de 4 hojas que viven en el agua. Tienen las esporas en esas pelotitas que hay abajo, son unas hojas muy modificadas que se hacen duras y tienen las esporas dentro. Entonces cualquiera diría que esto es un helecho, pero os prometo que lo es. Y más loco todavía que Marsilea, de la misma familia, tenemos Pilularia, que es igual, pero sin el trébol de 4 hojas. Son estas briznas de hierba que si las sacamos, pues tienen esas pelotitas con las esporas dentro. Esta es la distribución de las 2 especies de Pilularia que tenemos. Mi sensación es que la distribución debe ser más grande, pero claro, detecta tú esto en el campo, tiene este tamaño. Entonces, bueno, pues un helecho también muy, muy espectacular. Si os ha gustado esto, no sé si usáis iNaturalis, pero para los que lo uséis, que sepáis que hay 2 proyectos, uno de helechos silicófitos iberomacaronésicos y otro de la pteridoflora de la Comunidad de Madrid. Por si queréis mirar, ahí están recogidas todas las observaciones y lo podéis mirar para deleitaros con toda la pteridoflora estupenda que tenemos en nuestro país. Y también, más tradicional, siempre recomiendo para los que se quieran introducir a los helechos este libro, la guía de helechos de la península ibérica y Baleares de Enrique Salvo. Es de los años 90, pero es fantástica, recoge todas estas especies y no está descatalogada. Todo el mundo me dice, sí, esa guía está muy bien, pero está descatalogada. No lo está, no sé por qué. Sí, en la casa del libro. Sí, sí está. Sí. Vale como 40 euros, que no está mal, pero está muy, muy bien. Y nada, espero haberos despertado la curiosidad de estos organismos que a mí personalmente me gustan tanto. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, si no pasamos al siguiente. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta conferencia, a Javier, al Real Jardín Botánico. Es un placer. A veces también un pequeño riesgo porque bueno, yo estoy pegándome todos los días por este tema y después de tantos años pues da mucha rabia que no se reconozca estas plantas o que sigan en una situación tan lamentable como lo están, ¿no? Entonces me viene la ocasión pintiparada para poner en valor todas estas plantas y toda esta vegetación. Hay una vegetación yesícola, hay una vegetación sabolícola, de todo lo que tú quieras, pero no hay una vegetación algílica o no está reconocida como tal. Es más, uno de los pequeños defectos que veo a Flora ibérica, por ejemplo, es a la hora de determinar el hábitat de la planta, normalmente da nociones muy vagas en general, ¿no? Como margas, por ejemplo, muchas veces en lugar de decir arcillas, por ejemplo, se dicen margas, porque es un término lo suficientemente vago, un poquito todo también, ¿no? Y salvo algunos géneros así bien tratados, pues lo normal es que estén se pasa un poquito por alto sobre la ecología de ciertas especies, ¿no? Aparte de que es una cosa muy nueva que yo creo que estamos descubriendo desde hace muy poquito tiempo, el ver estas plantas y estos enclaves, ¿no? Lamentablemente, para colmo, están en sus últimas campanadas, o sea, toda la vegetación, esta es una vegetación igual que hablábamos antes de los parques nacionales, los parques naturales, todos son sitios maravillosos y todo eso, pero realmente son los sitios que menos nos pegamos por ellos. O sea, a lo mejor dices, bueno, vamos a quitar este bosque y lo vendemos, lo cortamos, pero no vamos a cultivar ni vamos a hacer autopistas en una cuesta que no veas encima de las rocas, ¿no? Sino que se trata de los espacios más útiles, más usados, donde más vivimos.
O sea, los suelos más fértiles son los suelos que dedicamos a la agricultura, que dedicamos a las infraestructuras, a los transportes, al urbanismo, ¿no? Y precisamente esta es la vegetación de esos sitios. O sea, tenemos una idea toda de la vegetación natural como esos paraísos prístinos, pero realmente está la vegetación del planeta humano, del planeta que habitamos, del llano, por así decirlo, ¿no? Y son cosas muy especiales, tipo saladares, arenales, localidades que tienen una litología muy especial, o si no, prácticamente pasamos de puntillas sobre ello, ¿no? Y no, ahora vengo aquí a incidir y a poner en valor todo este tipo de plantas. Esto es un cinaral, todo esto es una alcachofa a ras de tierra que creemos que en su día sirvió de alimento también, hasta que se desarrolló mucho más otro tipo de alcachofa más útil y más práctica y probablemente menos vasta que esta, ¿no? Pero realmente yo creo que esto podía estar entre los primeros de los alimentos de los primeros carpetanos prácticamente, ¿no? Esto es un paisaje muy cercano a Madrid, a menos de un par de kilómetros de Barajas. Y bueno, ¿cómo fue todo esto? Pues primero por encontrar, pues somos un grupo de amigos, que ya lo he visto, lo he puesto en la diapositiva anterior, pero realmente soy yo, pero está Juanma Martínez Lavarga, está Rubén de Pablo, está Darío Meliá. Estamos integrados en un grupo que se llama ARBA, Asociación de Recuperación del Bosque Autóctono, de Bajo Jarama, y tenemos también un herbario bastante decente, por lo menos de lo que tenemos, porque no es tan completo como debería, ¿no? Pues empezó descubriendo plantas muy raras, muy raras. Reencontramos, por ejemplo, extinguido en Madrid, Estacinara, reencontramos con Volvulus humilis, el Teucros spinosum, en unos enclaves que prácticamente estaban paus y bordes de polígonos industriales que había cercanos a Madrid, ¿no? Entonces, vale, vas encontrando plantas muy raras, rarísimas, que de hecho, pues, por ejemplo, Cinera turniforti fue descrita del Cerro Negro de Madrid. Y ahora la gente no sabe lo que es el Cerro Negro de Madrid. El Cerro Negro de Madrid es una parte de Entrevías, la que da a Vallecas, a la estación de contenedores, que todavía se aprecia un poquito en unas cuestas y todavía queda alguna cosa por ahí decente de esta flora de las arcillas, ¿no? Pero el caso es que era donde iba de excursión la gente a aprender botánica cuando solamente había una universidad, la Universidad Central de Madrid. Te cogías el tren, te bajabas a Vallecas, te montabas en Delicias o en otro sitio y bajabas para allí. Otro tren famoso también muy bueno para estas plantas era el tren de Montarco, el de Valderribas, que iba por esa parte desde el Niño Jesús y se iba por el sureste de Madrid también, ¿no? O sea que la botánica empezó a conocerse por ahí. Lo de la sierra es algo más exótico que se puso ya más de moda con el advenimiento pues, del coche, en la popularización del coche como método de transporte, ¿no? Bueno, primero tenemos unas especies muy poco comunes y nada, qué bien que hemos encontrado esto, y hace muchos años que no se encontraba. Después dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a acudir a las fuentes a ver dónde estaban estas, y vimos que casi todas habían salido de Madrid y que sus sitios donde estaban, pues la estación de Delicias, Rivas de Jarama, no Rivas hacia Madrid, sino Rivas de Jarama, Vallecas, Vicálvaro, eran las localizaciones así clásicas de estas plantas, pero bueno, ¿y qué había en estos sitios? Pues el vínculo común, las arcillas. El Cerro Negro no es como se dice de los monegros de Aragón, que eran montes ahí de sabinares y de especies muy oscuras y que por eso eran montes negros, ¿no? Sino que realmente eran montes negros porque cuando llovía se ponían muy negros. Cuando no llueve se ponen de un marrón así oscuro, pero cuando llueve eran montes negros. Además, como había muchos cortados hacia los lados, a lo que daba al arroyo Broñigal y al Manzanares, pues eran los montes negros, el Cerro Negro, entonces, ¿no? Pues entonces, ya sabiendo que el vínculo ese, buscamos zonas de Madrid, en los alrededores de Madrid, que tuviesen arcillas. Sobre todo las zonas estas ladrilleras y, bueno, otros sitios que por litología son los mapas o simplemente de viso de viajar por ahí, de verlo, que eran zonas con arcillas. Pues nos fuimos por el Valle de Henares, el Cerro Batallones, que está por la zona de Valdemoro, la Sagra de Toledo, y bueno, y ahí empezó la fiesta, por así decirlo, porque empezamos a encontrar un montón de especies que no se tenían ni idea en Madrid de que existían, ¿no? Allium beticum, Allium cirile, ahora hablaré del Allium cirile, Anchusa poechi, Cardunculus madritensis, una planta extinguida con una única localidad que fue el Cerro Negro. Se construyó el Cerro Negro, se hizo ahí Entrevías y desapareció, no se volvió a saber nada desde los años 20 hasta cuando acabó la pandemia, que lo encontramos ahí en el monte de Magán. Ononis péndula, Saponaria glutinosa, plantas nuevas para Triticum boeticum, otra planta rarísima, un trigo originario de los que se inició y se cruzó con aegilos para formar los trigos panificables, ¿no? Pero el caso es que estaba, y pensamos que solamente aparecía en Coslada, en un sitio así de aquí de Madrid, ¿no? Pero lo vamos a encontrar en más sitios, en un sitio de Cuenca, también está en otras arcillas que hay por Arévalo. En fin, que ya te planteas, bueno, ya será tan de fuera como o podría ser autóctona esta planta. En fin, da mucho que discutir la cosa, ¿no? Y con eso empezamos a publicar cosas, sobre todo con el descubrimiento del Cardunculus madritensis. Nos pusimos al aula con Alfonso Susana
y más botánicos catalanes que habían hecho el género para todo el Mediterráneo y les faltaba esta planta. Cuando les llamamos, vamos, se dieron palmas con las orejas. Dice, habíamos hecho expediciones botánicas a Madrid para encontrarlo nada más y no pudimos con él y tal, no pudimos con él, ¿no? Y lo vieron y bueno, y en efecto es una planta nueva y hicimos varias publicaciones. Luego encontramos que había un ajo que yo lo conozco así por Ciudad Real, el Allium nigrum, un ajo casi así de alto a veces en los cultivos, ¿no? Que lo vi corriendo por Rivas, lo encontré, digo, anda, si este es el Allium nigrum. Luego cuando floreció y todo eso empezamos a sacarle diferencias y tal. ¿Y esto qué es? Porque es que no nos casaba con nada. Hasta que nos pusimos en contacto con especialistas mundiales y dijeron, no, esto es Allium cyrili, que es un Allium del Mediterráneo oriental, pero que se está viendo que aparece en todo el Mediterráneo porque se acaba de descubrir en Italia, posteriormente en Francia y luego en el norte de Marruecos. Si faltaba España, pues aquí está, en España. Lo habíamos visto, pensábamos que habíamos redescubierto una especie que había dejado de verse en Madrid, pero vimos los ejemplares del herbario y en los herbarios se veía bastante bien peculiaridades anatómicas que vimos que no tenían nada que ver, que sí, que era relativamente parecido al Allium nigrum, pero eran muchas cosas en las que se diferenciaba, con lo cual una especie nueva para la península ibérica, ¿no? Una redescubierta y otra nueva para la península ibérica. Esta es la más llamativa, la llamamos a veces planta Lázaro porque se puso muy de moda. Hicimos una campaña porque en Coslada iban a urbanizarlo todo para hacer un polígono, ampliar el polígono, el centro de transportes de Coslada. Y bueno, nos pusimos un poquito en armas, hubo un montón de firmas, hubo un montón de charlas y todo eso. No sirvió para nada, pero sirvió para dar fama a esta planta, que luego mucha gente la ha buscado y ha ido apareciendo por casi todas las provincias andaluzas. Me parece que salvo Huelva ha aparecido en todas, incluso hay veces en poblaciones grandes e incluso en Madrid se han encontrado muchas más localidades. O sea, de reencontrarla para Madrid a tener bastantes poblaciones en Madrid, ¿no? O sea, ha sido una planta que ha dado fama a este tipo de... Ha dado afición a la botánica y sobre todo a este tipo de... porque es la planta señera de las arcillas madrileñas, por lo menos. Aunque en Toledo, en otras zonas, la otra cinara, la Cardunculus, también aparece en casi todas las arcillas siempre, ¿no? Y en medio del monte no solamente hace falta que sean sitios de bordes de cultivos, de zonas llanas, también en medio del monte, en los alrededores de Aranjuez, en los montes estos secoros, tantos que hay un lado como el otro, donde hay arcillas, aparece la otra cinara y a veces esta también, ¿no? Pero aquí quien predomina es esta, ¿no? Plantas muy bellas como la Clasea falaveces, que es una especie de cardo así de alto con una flor preciosa que estará ahora mismo ya empezando a florecer, ¿no? También súper típica. Cosas raras como Convolvulus humilis, el más pequeño de los Convolvulus, que creímos desaparecido en Madrid durante varios años porque no lo encontramos, pero hace un par de años lo encontramos. No sé qué rige su fenología, si quiere inviernos secos o algo así, porque este año, por ejemplo, es que no hemos encontrado ni uno, por ejemplo, ¿no? Hay plantas que por años dejamos de verlas, ¿no? Y nos da la impresión de que se han extinguido. Hay otras que sí, que se han extinguido directamente, o eso creemos nosotros. La Malvela serrariana, otra planta también muy típica de las arcillas. Y bueno, Geropogon hybridus, también otra planta que se discutió al principio, que si era Tragopogon, que si no sé qué. Al final se quedó en que era Geropogon y fue gracias a ejemplares que empezaron a aparecer en Coslada. Pero luego viéndolo aparece en un montón de sitios, incluso en otras arcillas españolas, ¿no? Que luego os enseñaré por ahí que también hay en este tipo de medios siempre, ¿no? Plantas bellísimas. La Norma tricerosperma también la dimos por extinguida en Madrid, porque conocemos una única localidad, a veces con 2 o 3 plantas, a veces con 6 o 7, o a veces con ninguna, como este año, por ejemplo. El gladiolo itálico, que es un gladiolo mucho más grande que el común, y bueno, que tiene otra serie de características, pero sobre todo su ecología. Su ecología es exclusivamente de las arcillas. No lo ves en rocas, ni lo ves en todo tipo de medios, como puede aparecer el otro. Y también en Madrid están las últimas, quedan poquísimos ejemplares. La situación, claro, aquí lo importante es localizar y buscar las arcillas, ¿no? Las arcillas se depositan en medio líquido, ¿no? Y además aparecen en zonas concentradas, en zonas muy concretas geológicamente. Concretamente, el límite entre lo que es las zonas de sedimentación de las montañas, de las peanas, de las bajas peanas de los montes, justo donde toca con las zonas marinas, las zonas de lagos o mares, o lo que tuviésemos en el interior de las cuencas cerradas españolas, que teníamos mucha cuenca cerrada, ¿no? Porque realmente la apertura de las cuencas del Duero, pero sobre todo la del Tajo, es bastante reciente, ¿no? Y entonces en esos mares interiores fue donde en los bordes se depositaron las arcillas, eran márgenes oscilantes según las épocas de lluvias o no. Entonces deja una franja bastante grande y con distintos tipos de químicas, de sustituciones químicas, de cambios mineralógicos y variedad de arcillas, ¿no? Y mezcla con otras litologías aparte de las arcillas también. De la época del Mioceno medio, que del Mioceno de 23 a 5,3, pues el Mioceno medio ocupa de entre los 16 millones y los 11,6 millones de años. De la cuenca de Madrid. Eso ya hay cada cuenca tiene su época así de máxima deposición de arcillas.
Y hay diferentes típicos por química y por estructura, pues las estructuras de las arcillas son muy especiales. Hay estructuras como muy plegables que se despliegan prácticamente como si fuesen romboédricas, ¿no? Y dentro de esos huecos te cabe agua. O sea, que aumentan en volumen hasta el doble de su volumen pueden adquirir, ¿no? Y bueno, y por química, pues algunas son, las de Madrid, por ejemplo, son magnésicas, que sigue todavía siendo un enigma geológico de donde salió tanto magnesio para tanta arcilla magnésica como hay, ¿no? Y por tipos, pues la mayoritaria son las hemectitas, arcillas verdes, que son las arcillas verdes madrileñas, como se llaman, ¿no? Pero las sepiolitas, por ejemplo, son blancas y tenemos el mayor yacimiento mundial de sepiolita aquí, a la carretera de Valencia, la fábrica Tolsa, esa fábrica a veces se le va echando humo, que produce ese tipo de arenas que tienen muchos usos industriales y sobre todo la arena para gatos. ¿Por qué? Porque tiene un poder de absorción brutal. Se usa para mucho. Y bueno, otro tipo de arcillas de distintos colores que si vais por la M50, por los taludes de la M50 o por Barajas o por sitios de esos, lo veis en la carretera y podéis ver que los colores se corresponden con esos tipos de arcillas, ¿no? Se mezclan también con otros estratos, por ejemplo, de dolomías, de siles, de yesos, ¿no? O incluso arenas micáceas, ¿no? Y luego hay facies laterales porque hacia los lados, hacia el sureste de Madrid se entreveran con los yesos y en la parte noroeste de Madrid se entreveran con las arcosas, o sea que se mezclan arcillas y arenas y arcillas y yesos, ¿no? Que también dan unas peculiares vegetaciones, ¿no? La posición topográfica que siempre es en llanuras, depositada en estratos, en capas, a veces te aparece el estrato entero que hace una llanura y a veces en un corte geológico, como puede ser el Valle del Tajuña, pues tener distintos cortes y uno de ellos pues el de las arcillas, luego debajo a lo mejor el de los yesos, ¿no? Pero así es como la podemos ver, ¿no? Luego hay zonas que han sido sometidas a movimientos alpinos, por ejemplo, que te encuentras las arcillas en altura, como puede ser en las béticas, incluso hay vegetación argílica en zonas casi de cumbres, ¿no? Esto da un tipo de suelos muy especiales, son los vertisoles, o sea, los suelos como vertidos, o sea, como la vertedera, ¿no? Como lo que hace el arado romano, ¿no? De coger y voltear el terreno, ¿no? Porque realmente en seco se contrae tanto que deja unas grietas enormes y esas grietas a muy distintos niveles. Todo ese material de por arriba va cayendo por dentro de las grietas y se van rellenando, ¿no? Luego con la humedad eso se expande brutalmente, todo eso que ha quedado abajo se empuja, se comprime, hay movimientos de terreno hacia arriba y abajo y hay muchísimas roturas, hay un cizallamiento dentro del material tremendo, que es una dureza y una prueba de fuego para la vegetación, ¿no? Por supuesto, la proporción de arcillas expansivas tiene que ser muy alta y tenemos que vivir en un clima mediterráneo, por lo menos, donde haya un sitio con un fuerte contraste estacional para que haya esos grandes secados y esas grandes humectaciones, ¿no? Luego hay particularidades químicas, según lo que hemos visto antes, ¿no? Y es un horizonte de suelo muy aburrido, o sea, no hay perfil, no hay distintas capas porque como se mezcla todo, hay slip and size o superficies de despegue de fraccionamiento como si fuesen fallas, con lo que en lugar de la roca es en un material plástico como la arcilla, ¿no? Ahí tenéis a la derecha redondeado, es la zona de Madrid, del sureste, entre Toledo y Madrid, la zona donde podemos encontrar este tipo de vegetación, la zona que viene con las rayas horizontales y la zona gris. Entre la sierra y lo que era el mar interior, pues está en esa zona, esa franja es la que donde se acumularían las arcillas. Ni que decir tiene que es las mejores zonas de cultivo de Madrid. Ahí tenéis un perfil de un horizonte y ahí a la derecha, pues cómo se ve el agrieteado, pero las grietas tomado en planta en la parte de abajo, con una distancia de 1 metro, con esas grietas, luego con una distancia de 10 centímetros, también con ese tipo de grietas, y luego con décimas de milímetro también se agrieta a su vez. O sea que todo eso se pulveriza y eso es lo que va cayendo en las grietas que se construyen en verano. Ahí veis las grietas hechas, la planta verde que hay es la Malvera selariana y eso que es una tierra agrícola que se ve que le han echado piedras para tolerar mejor el cultivo, pero vamos, se vio que había poco que hacer y entonces se ha abandonado, que es lo que ha ocurrido en algunos casos, pero aún así son las tierras más productivas que hay. Las adaptaciones vegetales que tienen que acometer la planta para poder prosperar en este tipo de medios pues son unas raíces enormes y verticalizadas. Es más, hemos encontrado raíces de cinaras descalzadas por la erosión que ha habido estas veces que ha llovido tanto, pues como una pierna entera de grandes, pero igual, o sea, maderable, prácticamente raíces maderables, ¿no? Es más, muchas veces estas raíces se desgajan y sueltan otra planta por arriba, que bueno, al principio compiten, pero luego llega el agrietamiento y se rompen por ese lado y es un método de reproducción bastante potente, ¿no? De este tipo de plantas. Para la prevención del secado, muchas de estas plantas tienen hábitos aparasolados, que hacen que se conserve mejor la humedad en esa parte donde está todo bien tapado por las hojas y así dura más. Dura más la humedad
porque es crucial, los momentos finales de entre la floración y la fructificación son cruciales, porque suele ser, pues como ha venido ahora la semana pasada, de estas semanas que te rompen los esquemas a las plantas y que tienen que madurar rápidamente. Entonces, si estás pertrechado de alguna herramienta que te puede retrasar un poquito esa sequía que va a padecer la planta, pues así puedes sacar adelante otra generación o por lo menos las semillas, ¿no? Hemos comprobado que hay una gran dificultad para el establecimiento de vegetación arbórea. Luego, esta era una de las grandes zonas también que serían asumibles para las estepas ibéricas. Hablábamos de la famosa ardilla de Plinio que atravesaría de Pirineos al estrecho y está claro que lo podría hacer, pero haciendo muchas zetas, porque en el centro de las grandes cuencas, entre las llanuras de inundación, las áreas de arenas, las áreas de saladares, a las áreas de yesos, a todo eso habría que añadir este tipo de pastizales de arcillas donde es muy difícil que se establezca la vegetación arbórea, ¿no? Es más, a lo mejor alguna vez la pudo haber tenido, pero una vez perdida le cuesta mucho recuperar las condiciones iniciales, ¿no? Por supuesto, hay que adaptarse a la remoción del suelo. En la remoción del suelo todo nos lleva, pues el arado nos lleva a la nitrificación, ¿no? Con las bacterias, la nitrobacter, todo se nitrifica mucho y hay una proliferación excesiva de nutrientes en el suelo y hay una explosión de plantas que normalmente son aprovechadas por la vegetación llamada nitrófila, ¿no? Esta vegetación, pues es la vegetación, digamos, de alteración. Pero hay otra vegetación que es la vegetación del arado de vertedera, que lleva pues desde los romanos o antes con nosotros, ¿no? Que es la vegetación arvense, la adaptada a estos ciclos. Claro, una vegetación que no ha conocido ni los fitosanitarios, ni ha conocido la ausencia de barbechos, porque siempre se rotaba. Entonces, una vegetación que ahora mismo, en las últimas 2-3 últimas décadas, se está dando contra el muro de la tecnificación de la agricultura. Y de ser malas hierbas, están pasando a ser hierbas en peligro de extinción. Y lo estamos viendo con muchas plantas, y con plantas muy llamativas y muy normales. No es el caso de la amapola, pero es el caso de otras muchas especies que podría ser prolijo aquí en la cantidad de ellas, que es que están dejando de verse. Tú vas al campo y ya no se hace barbecho, o se hace barbecho blanco, que lo llaman incluso, que es encima seguir arando y quitando toda la vegetación, y por supuesto con muchísimo químico, ¿no? Con muchísimo uso de química. Es más, incluso los bardales entre cultivos también están desapareciendo, que era un refugio tradicional de estas plantas cuando se trabajaba demasiado el terreno, ¿no? Que se quedaban en esas márgenes, luego venía el barbecho o pequeños abandonos del terreno y retomaban otra vez su posición, ¿no? ¿Y qué más? También, como he dicho antes del tema de adaptarse a la sequía, pues hay mucha planta sureña. Hay mucha planta que su límite de distribución es todo el sur hasta Madrid. O sea, te la encuentras solamente en el norte, aquí en Madrid, o algunas en Andalucía, Tierra de Barros en Badajoz y Madrid. Una distribución clarísimamente, vamos, así sureña, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas grietas, como se ven ahí las cinaras en gran tamaño. Las plantas que aparecen en amarillos con Ringia orientalis, que también es otra planta rarísima en Madrid, que también hemos encontrado por aquí. Pero ahí se ve el agrietado, y eso que estamos todavía en primavera, o sea que todavía no había venido el verano con la ampliación de las grietas. Aquí terrenos de la Sagra toledana, ahí abajo con unas manchas de cinaras, también se ve en Phlomis herbaventi, algunas claseas, ¿no? Pero es el paisaje de llanos y de tierras grises, que es lo típico, ¿no? ¿Y cómo lo llevo así de la vegetación aquí superviviente, la de las arcillas en Madrid? Pues los recientes descubrimientos lo llevan fatal. El Allium cyrille y Caduncula matritensis, encontramos 3 poblaciones en Toledo mínimas, todas en zonas con el castigo del terreno urbano que ya es. Y el Allium cyrille, por ejemplo, conocí 3 poblaciones después de buscar muchísimo. La encontré en Rivas Vacia, Madrid, y lo encontré en Vallecas y lo encontré en Valdemingómez. Y bueno, lamentable. Lo de Valdemingómez se usó como el primer experimento de ajardinamiento del bosque metropolitano de Madrid y se arrasó, pero realmente la excusa era plantar esos pinos que se abandonaron lógicamente porque lo que se pretendía era echar a la gente de la cañada en ese tramo de Madrid, y se consiguió, pero también se llevaron por delante todo eso, ¿no? En Vallecas ya se estaba urbanizando el PAU del Plan de Actuación Urbanística de Valdecarros, también justo donde estaba, que eran unos pastizales maravillosos que no conoce nadie, llenos de vida, porque allí hace ya muchos años que no se cultivaba, que no se... Entonces, todos los vencejos de Madrid, la colonia, estaban todos allí, un hervidero de vida. O sea, es que mucho mejor que cualquier otro sitio que vayas al campo, Guadalajara, tal cual, porque ahí hay químicos, y en cambio aquí en Vallecas no lo sabía. Es un sitio famoso por las tahonas de Vallecas y los panes de Vallecas y el trigo de Vallecas, pero claro, ahora va a ser el urbanismo de Vallecas y los planes de actuación urbanística de Valdecarros, de los Aijones, etcétera, etcétera, ¿no? Especies sumamente raras, también en peligro, la Anchusa puechi, que la encontramos, una planta de los vertisoles exclusivos. ¿En dónde hay vertisoles? En Sevilla, en los Bujeos, en Badajoz, en las Tierras de Barros,
y de Madrid. Pues aquí la encontramos también la Conrigia orientales, con bulbos humiles, el gladiolo como el sitio, la Oenaqueria poliodon, que desapareció y además la hemos buscado muchísimo y con gente que la conoce y la hemos encontrado en algún sitio en donde está todavía en Ávila. Pero vamos, recientes descubrimientos en Granada, en las ollas de Granada, ha llevado a que no esté en peligro de extinción a nivel nacional, pero aquí en Madrid se nos ha ido, creo yo. La Onorma tricerosperma, esa planta que os enseña la foto de antes, Saponaria glutidrosa, el trigo este primigenio, Triticum bigoticum, que va para una estación de intercambio de transportes, de un centro multimodal en el centro de transportes de Coslada. Y ese es el destino de esos terrenos donde está el trigo ahora, ¿no? Y raras, Altea longifolia, que la encontramos hace muy poquito tiempo, pero que es una planta también de las arcillas, aunque de las arcillas más nidificadas casi, hasta los leucoporoides, en fin. El iris reichenbachana y una lista que, bueno, que me parece, no os voy a aburrir con leyendo todo, y luego muchas especies también poco comunes en Madrid, y propias y exclusivas de las arcillas. Luego hay otras que aparecen, que son de zonas calizas o de zonas incluso ácidas, que también aparecen salpicadas entre estas especies, pero estas, digamos que son exclusivas. El Carducelo madritensis, a veces crece son varias matas juntas esas que aparecen ahí, tiene un tamaño bastante grande. Y el año pasado, que no llovió hasta prácticamente finales de mayo, estaba todo el campo achicharrado en primavera, pero estos estaban estupendamente porque tienen un sistema radicular, como si fuese un rotulador así hacia abajo las raíces y más a profundo, y es que le daba igual la sequía. O sea, era su medio, o sea, no tenía competencia. Este año sí que he tenido mucha competencia por la lluvia y las ramas crecen como más levantadas porque tiene que crecer entre muchas hierbas, pero son adaptaciones que tienen estas plantas. El Allium cyrili, que se parece un poquito al Allium nigrum, pero bueno, el Allium nigrum es de color rosa y este es de color verde, por ejemplo, ¿no? Aparte de que, bueno, el Allium nigrum se llama porque ahí se ve también los centros de color negro, que eso sí que también ocurre con lo mismo, pero tiene otras muchas diferencias. La Anchusa puechi, ahí la Saponaria glutinosa, una planta muy rara, sobre todo de zonas de arcillas, pero más de montaña, más supramediterránea, por así decirlo, ¿no? Pero la encontramos también por ahí. Hay muy pocas este año han salido, pero vamos, hay 5 o 6 matas. Hay comunidades típicas, como las que he visto así, que la describimos fitosociológicamente como Claseocinaretum, que es cuando hay porcentajes superiores al 80%, y bueno, están las que más varían en volumen, y hay esas plantas, digamos, que muy típicas de ellas, ¿no? Y todas estas se pueden entremezclar con las otras comunidades que estamos viendo, como el tomillar. Hay un tomillar sobre arcillas, que la base es arcillas, pero claro, hay muchos clases de dolomías, de sílex, que son los que posibilitan que entren precisamente los tomillos. El tomillo siempre, el Thymus tigis, y bueno, una especie muy característica, subrayada de negro, la Norwichis madritensis, como muy típica. Y esas especies prácticamente solo aparecen en este tipo de tomillar. Se entremezclan otras especies que son así de clásicas de los linos o de las salvias y todo eso, Hippocrepis, todas estas, pero bueno, es así, ¿no? Y es muy característico. La mezcla con los yesos en Madrid es enorme. Arealmente supone un gran porcentaje de la superficie madrileña, del sur de Madrid, del sureste de Madrid, ¿no? Y entonces también aparecen una serie de plantas típicas, esas, y entreverada alguna de los yesos, como la yesófila, como limonium, pero pocas más. O sea, realmente cuando los yesos ya se vuelven más puros, desaparecen todas estas. Y se hace menos rico. Y luego, claro, aquí es donde tenemos una riqueza enorme, en las comunidades arbenses realmente, porque aquí están las verdades adaptadas también a estos movimientos de la tierra, ¿no? Entonces nos aparecen muchísimas, es un pastizal súper variable, variable según zonas, pero muy rico en especies. En Vallecas era increíble los catálogos de especies que se podía hacer. Todavía se puede, quizá probablemente, pero vamos, serán los últimos retales porque ya se está metiendo a saco con todo Vallecas, ¿no? Comunidades con hidromorfía temporal, la Crepis pulcra, el Little Trebasteratum muy típico, ¿no? Los de tendencia saburícola porque se mezclan con unas arenas micáceas también depositadas en esa época, ¿no? En la que se formaron las arcillas, ¿no? Muy representada por las matas así grandes del Rumer rosus, que prácticamente es la mata más visible que vemos cuando cruzamos la M50 o nos desviamos de la M50 hacia Zaragoza, es la mata dominante, ¿no? Los taludes arcillosos también tienen una comunidad así muy típica, prácticamente señalada por el Laucion y otras tantas, ¿no? Que prácticamente muy adscritas a este tipo de lugares. Y luego donde hay mucha nidificación, pues todo tipo de cardos, cardaria, el Eivaleum elaterium, el pepinillo del diablo, una de las más típicas, ¿no? Y bueno, aquí una foto así típica de esto era abundantísimo hasta hace poco en la zona de Valdemín Gómez, ahora con la ampliación de vertedero y con la construcción, pero hay zonas enormes que son paisajes impresionantes con la astrágol. Es una planta de jardinería total, además te puede llegar al metro de alto
es el mayor de los astrágulos, digamos que por llamarlos herbáceos, por así decirlo, porque también hay otros astrágulos que es el granatensis, que lo he visto en las arcillas de la parte de castellana. También en los tomillares pues es muy típica la Fumana propume, sobre todo en sepiolitas, que le desaparece por la lluvia, le desaparece el sol a sus pies y queda siempre como en alto, queda en la parte final de la raíz en alto y a partir de ahí se tira para abajo las ramas, ¿no? Y el Onobrichis matritensis, que es súper típico de aquí. Las áreas arcillosas ibéricas, pues la Baja Andalucía y la hoya de Guadisbaza. En la hoya de Guadisbaza pues he podido contar hasta 14 especies de astrágalos, o sea, es una cosa para volverse loco, cuando aquí tenemos solamente 6 o 7, ¿no? En Extremadura la tierra de barros, que por momentos está desapareciendo porque hacen un vino muy bueno y agrícolamente es una zona con mucho potencial y está pujando mucho la agricultura y están en retroceso todas estas plantas, ¿no? En Madrid las típicas arcillas verdes madrileñas, también hay otro tipo de arcillas, pero son paleógenas en Torrelaguna, que también tienen flora de las arcillas. Está el famoso Echium boisieri, que es una planta muy típica, pero ya necesita otro tipo ya necesita un poquito de cal y otro tipo de materiales del suelo que no tienen las arcillas verdes madrileñas, ¿no? Las arcillas ladrilladas de Lenares y Loeches, que son bastante rojas, ahí ya y hay bastantes plantas características, pero hay otras que no entran, ¿no? Y luego arcillas mezcladas con yesos, que es las que hemos hablado antes. Y luego en la Sagra toledana, pues prácticamente es la continuación de la Sagra madrileña hacia allá, ¿no? Otras zonas que además yo conozco muy bien, el campo volcánico, el campo de Campo de Calatrava, y es que me quedaba asustado de decir, pero bueno, ¿cómo puede haber lo mismo en Coslada que aquí si no tiene nada que ver? Pero que va, los suelos volcánicos son suelos muy arcillosos y son tierras además muy, muy fértiles, ¿no? De hecho, la mayoría de estas zonas hay una zona buenísima para esto, se llama Piedrabuena, un pueblo se llama Piedrabuena, ¿por qué? Porque las piedras ahí se cultivan, o sea, tan buena que se cultiva, es lo que más se cultiva. Otro pueblo, los Cabezarados, la cabeza es el monte, ahí lo que se hará es el monte, no se las otras zonas se dejan para las ovejas, ¿no? Porque tienen muchas arcillas, son muy ricas y ahí se planta. Y coincidencias tremendas con esto, la norma tricerosperma, el teucron espinoso, en fin, hay bastantes plantas de Geropógon. Arcillas triásicas del campo de Montiel, que también en la parte de Alcázar de San Juan también hay algunas muy parecidas, pues también hay grandes coincidencias, pero ya hay otros cambios litológicos y a lo mejor son otras especies, el Carúnculus ya es otro, es el Carúnculus Casasi, entra la cinara abética, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre con el Alcázar de San Juan. En la parte del campo de Arévalo, el contacto del sistema central con la cuenca del Duero es una zona muy buena de arcillas, lo que pasa es que está ocupado por formaciones cuaternarias de arenas, que ocupan muchísimo volumen y le quitan mucho, casi siempre las arcillas o están cultivadas o están con zonas lagunares, ¿no? Y en las pocas zonas donde asoma, pues hay coincidencias tan grandes como esas, ¿no? Como que te encuentres ahí el Triticum boótico, ¿no? O el Convolvulus menanthus, ¿no? Ahí todavía pervive la Goenaqueria poeleodon, ¿no? Y luego en zonas más de montaña, pues ya hay de todo un poco y ya es para detenerse. Y, por ejemplo, está la Arenaria terramortensis, una arenaria descrita hace 2 años para precisamente las arcillas de la tierra muerta, de Cuenca, ¿no? En fin, que es una vegetación muy clara y no ha sido estudiada en profundidad hasta que la estamos estudiando nosotros. No sé de nadie más que siga con ella. Aquí vemos variaciones de cosas que no tenemos en Madrid, pero que están en la zona de La Mancha, muy cerca, y entrando en Madrid, Centauro Pueblo Alta, creo que ya está vista en Madrid, ¿no? La norma tricerosperma es otra, la subespecie granatensis, que es una preciosidad de planta. El Carúnculus Casasi o la Centaura de Presas, ¿no? Están muy de la zona de Alcázar de San Juan y Campo de Montiel también, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero ¿por qué ha pasado de desapercibida esta flora? Pues bueno, sobre todo por la intervención humana sobre los mejores suelos, ¿no? Los cultivos seculares y la alta habitación que hace que se lleve hacia el lado de la alteración, zona de nitrificación. Es una vegetación que prácticamente no pasa por natural, ¿no? La amplia distribución en todos los suelos tienen arcillas, incluso la arcilla también es una litología, o sea, cuando tiene ese tamaño menor de diámetro, ya es una arcilla, o sea, cualquier suelo puede tener una arcilla y te puede aparecer alguna especie en cuanto se acumule un poquito más la arcilla, o sea, que realmente hay que ver mucho campo para ver que solamente aparecen estas especies, solamente en lugares donde aparecen muchas arcillas, ¿no? Y luego la escasísima presencia de localidades con buen estado de conservación, por culpa sobre todo de la agricultura intensiva y el urbanismo. Hoy se ha unido también a esta moda de cargarse el campo por las instalaciones fotovoltaicas. ¿Y dónde encontramos estas plantas? Pues en solares en espera de recalificación, en bardales entre cultivos, cunetas, áreas de esas boyales de los pueblos, que están así, que era donde antes se soltaba el ganado,
Por ejemplo, ahí en Corlada, una zona que hay, sabemos que era una dehesa carnicera. A Madrid se traían los rebaños, pero no iban al matadero y se repartían, sino que estaban ahí aguardando y se iban llevando de a poquitos al matadero. Y eran dehesas donde se abastecía el ganado o podía estar el ganado un montón de tiempo en espera de su entrada aquí en matadero, ¿no? Y luego la falta de atractivo investigador. ¿Por qué? Porque hay entre lo arbense y lo nitrófilo como que no cabe lo natural. O sea, y la gente va a lo natural, a lo prístino, a la Sierra de Madrid. Gracias por la loa del secarral que has hecho antes, porque es así. O sea, los secarrales realmente tienen una biodiversidad tremenda. Este año es una primavera maravillosa y ahí en el sur de Madrid llevamos como 6 o 7 primaveras, cuando de aquí para arriba a lo mejor llevan 1 o 2 nada más. O sea, en febrero ya estamos de primavera y viendo orquídeas por todas partes por el sudeste de Madrid. Una imagen rara, el Echinops strigosus en cantidad, con una planta que va a entrar en Madrid dentro de nada porque se está llenando Toledo, que es la Ridolfia segetum, ¿no? Pero es un paisaje muy característico. En cuanto veas tantas bolas así, es que estás en un sitio lleno de arcillas. Las últimas localizaciones de Madrid, pues esas manchas de color así oscuro son las zonas que tienen las arcillas, la flora de las arcillas. Se puede unir a alguna zona más porque hay unas zonas mezcladas con las arcosas, que son las que dominan en la zona del noroeste, porque toleran ciertas arenas también. No hace falta que sea un porcentaje tan alto de arcillas. Hemos encontrado cinarias por la zona de Leganés, hemos encontrado hasta Villaviciosa de Odón. De Odón hemos encontrado algo de arcillas, ¿no? Y esa zona tan grande de la Sagra apenas quedan hectáreas, nada más. Hectáreas, y además hay muchísimo terreno prometido para las fotovoltaicas. Por la zona de Torrijos también hay alguna zona que queda algo. Yendo para Extremadura, el castillo de ahí de Maqueda, también en las cunetas se ve una vegetación ahí de cinaras y de Scolimos maculatus, unos jarros muy típicos de las arcillas. Es muy corriente que se puedan ver allí. Y esos son los pocos restos de sitios que quedan. Ninguno libre de proyectos urbanísticos. Todos están sentenciados de alguna manera u otra, ¿no? Y son áreas marginales, y las más ricas, pues sin duda Quintana de Jarama y áreas accesorias que están frente de Barajas, pero que cogéis Google Earth o Google Maps y lo veis, y los caminos tienen ya el nombre de calles, calle de no sé cuánto, calle de no sé qué, porque también van a zonas urbanísticas y son joyitas que realmente son un par de hectáreas de nada. Y además un terreno que yo le veo poca salida urbanística, vamos. Este arroyo conectaba Vicálvaro con Rivas hacia Madrid, el arroyo de los Migueles, y bueno, había unas poblaciones del lirio Iris reichenbachiana, que es una maravilla. Ayer lo estuvimos viendo en otra zona también de Madrid, por cierto, pero el caso es que ese arroyo ya no existe, ¿no? Y está en construcción toda la zona de los Berrocales, que es a la derecha, y a la izquierda la zona de los Seijones. También zonas muy buenas. De hecho, la mayor población de Malvelas y de Artena, yo creo que a nivel mundial, estaba ahí en los Berrocales. Sigue estando una buena parte, pero ya se han cargado de la mayoría. Esta es una obra sin nada, no tenía nada que ver, fue como de rebote, o sea, estaba proyectada. El caso es que lo sabían y pasé por allí y digo, ¿pero qué habéis hecho? ¡Anda! Si lo llegamos a saber, te avisamos, lo que sea. Pues se cargaron una pequeña población del Caruncelo matritensis, ahí se ven las cinaras destrozadas, y es gracioso porque es un terreno que había muy poco banco de semillas, pero que a raíz de dejarlo, porque esos terrenos van por iba a ir una hipotética autopista de peaje, entonces no se ha metido el polígono, pero hicieron una obra y se metieron, pero realmente se quedó vacío de ser campo de cultivo y empezaron a meterse las cinaras, luego las malvelas, luego las tralos escorpio y de repente, yo no sé dónde sale el banco de semillas, pero se va cubriendo con la vegetación que tiene que estar. Faltan algunas porque todavía no han llegado, pero es que solamente están tirando las que tienen que tirar. Pues ese tipo de suelo, como veis, sin horizontes, completamente marrón. Otra, la agricultura, pues lo que hace así, eso no fue la agricultura, esa fue la pelea del centro de transportes de Corlada, y esa fue la segunda rozada del terreno que nos hizo la comunidad de los 5 guizos para que quedase claro que no teníamos mucho que decir nosotros allí, ¿no? Y lo que hay abajo ahora pues es una nave de Amazon con sus furgonetas y todo eso. ¿Qué más? El Allium Cirilli, la carrera que lleva. Este hueco era una montaña de arena que habían sacado otras zonas y que la habían depositado ahí encima. Esa montaña ahora mismo ha crecido muchísimo y ahora es gigantesca y ha cubierto el 100% de la población. Lo de Valdemín Gómez, igual, en el círculo rojo era donde estaban los Allium Cirilli, la cañada real al lado, completamente despejado, y con los plantones así de los árboles que habían puesto, que por supuesto no ha sobrevivido ninguno, ¿no? Y bueno, lo poco que queda en Rivas hacia Madrid, al lado entre la M50, la Cañada Real y el barrio de la Luna de Rivas hacia Madrid, eso es suelo industrial,
que al principio no, tranquilos, si quedan unos cuantos años hasta que le demos usos, pero ya han hecho el primer enlace con la M50, ahora viene el siguiente y va a haber tortas entre las empresas por quedarse con ese solar donde está la marcha roja de antes, ¿no? Y me dicen, oye, ¿no lo podemos llevar a otro sitio? Digo, a ver, ¿dónde encuentras otro sitio que haya este tipo de suelos? Es que esa es la clave. ¿Qué más? Por ejemplo, ese cinturón que se ve, ese trozo de Madrid, que es de la esquina sureste, pues la franja esa de color marrón es franja de arcillas, franja de terreno potencial para este tipo de vegetación. Vale, hay partes del nuevo Vallecas, Moratalaz, pero bueno, ahí están los nuevos desarrollos urbanísticos de Valdecarros, Berrocales, Saijones, el Cañaveral, los cerros y los que vendrán, parece, vamos, ¿no? Porque la cosa se continúa también. Aparte de la Sagra Toledana, ha sufrido una explosión de urbanizaciones, de gente que se va a vivir ahí y bueno, los atascos ya en la de Toledo son enormes cuando era una carretera que no era muy llena. Pero bueno, el caso es que este es el futuro de la vegetación si no tomamos medidas y si no presionamos y si no reconocemos esta vegetación como se merece. Que por eso he venido yo y espero que os haya calado algo y que lo hayáis valorado algo y que cuando vayáis al campo y veáis alguna especie de estas, reconozcáis, esta es una especie de las arcillas, aquí hay vegetación argílica, aquí hay chicha. Y ya veis que no son unas plantas feas ni mucho menos, hay de todo, por supuesto. Pero yo os pido que curremos un poquito por ellas y que, aunque sea para recuperar lo que debió ser o imaginar simplemente lo que debió ser el paisaje central de las arcillas ibéricas. Cuando llegaron los primeros romanos aquí con los salados, ¿qué paisajes se encontrarían allí? Es que sigue siendo una incógnita. ¿Cuál es la vegetación potencial de ahí? Son enigmas botánicos, pero la realidad es esta. Y muchas gracias por atenderme y tenerlo en cuenta, por favor. Bueno. Se oyen estos micros y, bueno, entenderéis y yo creo que compartiréis mi admiración que confesaba antes por Enrique y por Sonia y Enrique, que podría ser un grupo de música, por la pasión con la que transmiten todo lo que saben. Y lo de acabar de todas formas con Enrique las conferencias no es casual porque ya yo creo que nos vamos a dar todos a la bebida ahora, ¿no? Sales ya con un bajón de aquí, que bueno. No, son ambientes, de ahí el título de las conferencias, ¿no? Una mirada diferente a nuestra naturaleza, ambientes que especialmente ahora, pues retomando con las arcillas, y ahora abrimos 10 minutitos de preguntas de coloquio, por alusiones, está Martín en la Varga, que querrá decir algo, además de hablar con Mario todo el rato. Y bueno, pues son ambientes a los que habitualmente no se les presta atención, incluso entre biólogos o incluso entre naturalistas, ¿verdad? Y bueno, pues oye, recogemos ese guante que nos lanzaba Enrique, a lo mejor pues, influye en nuestras amistades, ¿no? Ahora cuando alguien nos proponga un plan, oye, ¿qué hacemos este fin de semana? Vamos a los Piornales que están en Aranflor, vamos a los Pinares, no conozco un sitio, y les lleváis a un descampado de estos y se van a quedar alucinados, ¿no? A lo mejor perdéis un amigo, pero ganáis ahí o amiga, y son sitios muy accesibles. El otro día estaba con Mario por ahí, por Coslada, y se accede muy bien, ¿verdad? Tienes que atravesar 2 o 3 chabolas, cruzar la M50 por debajo, luego trepar por no sé dónde, pero bueno, son sitios en los que se está cociendo mucho, ¿no? Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Y Enrique, por cierto, es una de las pocas personas, te lo decía, que aparece mencionado en el libro, con el Cardunceros matritensis, ¿no? Que también aparece, además de los helechos que comentaba Sonia. Bueno, tenemos micros por aquí para pasaros, si alguien se anima. A los botánicos estas zonas pues como que no les atrae, ¿no? Pero vamos, mientras yo hacía mi tesis aquí en el jardín, mientras una compañera que hizo el género Teucrium, entonces en el Teucrium espinoso yo recuerdo que estaba en zonas de cultivos mira, fíjate ahora ya mi memoria, creo que era de girasol, pero dudo entre girasol, la voy a escribir esta noche, se lo voy a preguntar, entre girasol o el que se riega tanto, el maíz, dudo. Y yo cuando iba hacia Zamora lo buscábamos, o sea, porque estaba citado. Y bueno, pues te pregunto si verdaderamente en estas zonas de arcillas eran esa palabra tan bonita bardales, que has empleado, bardales, ¿no? Que me ha gustado también, ¿no? Porque es algo como a retomar dentro de que también comentabas de que muchas citas en flora, en flora ibérica, no aparecen porque verdaderamente siempre se hizo la flora ibérica con pliegos. Si no había pliegos, no se ponía. Eso yo me acuerdo porque era una de las pautas
por ejemplo, de este género que Ginés lo trabajó mucho, o sea, los rumes. No había de las vulgaridades, en el herbario no había, entonces no se podía poner porque no había. Entonces teníamos que salir a buscar rumes, o sea, era hacia una batida. ¿A dónde vais? Pues buscar rumes y tal, o sea, que verdaderamente, nada, este comentario, pero que me informaré porque dudo, fíjate, yo creo que era girasol, pero ya lo dudo, son muchos años porque te estoy hablando sí, puede ser mucho, de los porque 70. Realmente hace tiempo pensábamos que iba mucho No, de al los agua. 80, perdón. Pensaba que iba mucho al agua, pero realmente Pues lo que pasa es que las arcillas guardan mucho el agua también. Ah, claro, claro. Entonces engañan y te crees que es en la zona de no, este va al agua y luego vemos en el agua que no, que van esas otras que había puesto y a veces también el teucro, ¿no? Pero Sí. menos. Pero yo lo he visto en todo tipo de cultivos, por ejemplo, ahí en Ciudad Real, en Piedrabuena, en todo tipo de cultivos. Sí, sí, En todo tipo de no tiene cultivos. que ser Sí, ese sí, sí. arregadío Y teníamos el como- concepto de que como iba el al agua, a maíz. zonas donde aguantaba más Yo creo que era bajas que girasol, encharcaba yo creo y que era luego vimos que girasol. no era tan así. Bueno, pues nada, me ha encantado esa foto última. Sí. Pues, preciosas, o sea, te dan ganas de ponértela en tu casa. Muchas gracias. Nada, Si vosotros. alguien quiere alguna pregunta más. Hola, yo una pregunta a ti. De los helechos que has dicho antes que son invasores, si los quitas del sitio donde están invadiendo, ¿dónde pueden estar establecidos y que estén bien? ¿Qué pasa con ellos? O sea, estos helechos en realidad son tropicales, entonces son de otras zonas del mundo. Por ejemplo, la salvinia molesta es nativa de Brasil, entonces son sitios donde están más controlados también porque tienen depredadores. Hay bichos específicos que se los comen. De hecho, a veces lo que se ha intentado, por ejemplo, en el sudeste asiático, han generado muchos problemas en pueblos que viven de los cultivos de arroz, porque claro, te quedas sin cultivos de arroz y a lo mejor era el sustento económico de todo el pueblo. Y alguna de las cosas que se han intentado es precisamente introducir el insecto que se lo come de su área nativa de distribución. El problema es que eliminarlos es muy complicado porque son helechos muy pequeños, sobre todo la zola es chiquitísimo, lo habéis visto que estaba como en una uña de un dedo, muy pequeño, y si te dejas un trocito, con eso es suficiente para que vuelva a colonizar el río. Sí. El salto de los helechos con sus esporas a plantas con semillas y flores, ¿por qué pasó? O sea, ¿no era eficiente y pasaron ahí? ¿O? No es que no fuera eficiente, porque realmente ellos se siguen reproduciendo así y les va bien. Simplemente que hubo una línea en la evolución que pues tendió... Básicamente lo que pasó es que pues empezaron algunas plantas a hacer esporas más grandes, a hacer menos por esporangio, a hacerla más grande, a recubrirla con capas protectoras, a que tuviera un tejido para nutrirse al principio de la germinación, y eso resultó ser tremendamente eficiente. Es verdad que quizá las semillas pues no tienen la capacidad de distribución que puede tener una espora, ¿no? Que viajan miles de kilómetros, muchas semillas también, pero tiene otras ventajas. Entonces eso parece ser que fue uno de los éxitos de las plantas con semilla, que esa línea evolutiva pues permitió, junto con otras cosas como la flor y tal, que hubiera una radiación enorme y que hubiera muchísimas plantas. De hecho, hay muchas más especies de plantas con semillas que sin semillas. Pero bueno, las dos cosas funcionan, pero una ha sido muy, muy eficiente. Gracias. A ti. Una pregunta, Sonia. Sí. Al hilo de lo que decían antes. Yo tengo experiencia de 2 plantas invasoras de humedal, y las dos parece que vinieron a través de gente que las tenía en acuarios. Sí. ¿Esta también puede haber entrado vía acuarios? La última que hemos encontrado, que ha sido la salvinia mínima, estamos casi seguros de que ha sido eso. Porque se utiliza para acuarios y no sé de qué otra manera ha podido llegar. Antes de Juanma estaba por aquí otra persona. Muchas gracias. Me han parecido muy interesantes tanto la presentación del libro como las dos conferencias. Quería hacer una pregunta a Enrique, bueno, dos preguntas. Una, si los informes de impacto ambiental que se hacen en relación con todas estas zonas, si tienen en cuenta, si están bien hechos, si tienen en cuenta toda esta vegetación, porque comentas que sois un grupo muy pequeño de personas que están interesados en estas plantas. Entonces me temo que cuando se haga un informe de impacto ambiental de una urbanización en Coslada, pues quien lo haga igual no es consciente de que hay todas estas cosas. Quería saber tu
tu experiencia sobre esto. Pues tienes toda la razón. No hay experiencia, no hay gente preparada. Hay bastante. Está el campo muy abierto. O sea, se tolera cualquier cosa, por así decirlo. O sea, es una cuestión un poquito de intereses, ¿no? Incluso yo he llegado a hacer algún informe, pero era para un centro público, para Renfe, por ejemplo, con Adif, con las afecciones de Renfe ahí precisamente en Coslada, ¿no? Y ahí se balizaron las zonas que propuse y todo eso, y sí que se llevó a cabo, ¿no? Ahora, la obra final contempla que ahí en medio vaya una estación. Habrá que hacer otro informe y supongo que lo que harán será un traslado, porque lo perentorio para ellos es que allí vaya una estación intermodal. Entonces, no sé cuáles serían las medidas, ¿no? Porque entre estos informes muchas veces está la opción de bueno, lo respeto, hago lo posible, o se desestima la operación que se trata, ¿no? Pero lo normal es que sean cosas paliativas, ¿no? De decir, bueno, pues habrá unas compensaciones ambientales, pues planto 50 árboles, pues... Entonces, la mayoría de veces se llega a arreglos de ese tipo, ¿no? Y ha sido muy triste que ante la avalancha de las fotovoltaicas que viene ahora no se hubiese planificado con antelación. Porque ha habido gente que en las mismas, al lado de las fotovoltaicas, ha plantado un pinar, en medio a lo mejor de una llanura, y ya está compensado medioambientalmente todo el desastre que ha habido, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bastante mal llevado y es una vergüenza. Y luego también pues encargas a gabinetes botánicos o medioambientales que tienen lo que pueden adquirir por los libros. Por ejemplo, de eso que estamos hablando mismo, de las arcillas, pues es que hay poquísimo publicado y reciente. Entonces, o estar muy al día realmente y saber lo que hay, o también está el tema de que, bueno, de que como me hagas un informe negativo se lo encargo a otra empresa. O sea, hay todo un mundo, pero desde luego no se llevan las cosas como deberían, eso está claro. Y luego otra cuestión, a mí me parece que es un tema que combina dos cuestiones muy interesantes, tanto la geología como el tema de las plantas. Y yo he visto que el tema de la geología, por ejemplo, con el geolodía que hacen los geólogos, que tiene mucha aceptación y mucho interés, ¿no se podría hacer algo así? Porque me da la sensación que el público, cuando lo conozca, realmente descubrirá un mundo muy, muy apasionante. No sé si estáis con alguna iniciativa de este tipo. Pues yo es que me abro muchos frentes y también estoy por Ciudad Real también, y este año participé en el hidrogeodía, ¿no? Y el hidrogeodía, que partía de unas premisas básicamente geológicas y vulcanológicas, que era que hay en el campo de Calatrava, derivó a la presencia de facturas que posibilitaba el que hubiese una serie de manantiales, y esa serie de manantiales te mantenían una liseda y un bosque húmedo de determinado calibre. Entonces era una relación interdisciplinar bastante potente. Eso yo lo he hablado con gente de aquí de Madrid, con algún geólogo, y estaban muy por la labor de tratar ese tema, ¿no? Pero claro, son las combinaciones de los días disponibles, las fechas, cuándo viene a mejorar el alumnado o cuándo precisamente es lo de geología, ¿no? Entonces son cosas que a tratar, por supuesto, porque toda la difusión de toda esta me presto, toda la difusión de este tipo de historias me apunto a todas, ¿no? Y he ido con geólogos y uno ha soltado la base geológica y yo a lo mejor he soltado la base botánica del asunto, intercalando las dos cosas, que es como avanza la ciencia y cómo te enteras de las cosas y ves cómo funciona todo, ¿no? Y yo pienso que la base que tengo bonita de aquí, sobre todo, es el trabajo geobotánico. Aquí mi admiración a Huguet del Villar, ¿no?, que fue el del geobotánico por excelencia de España, ¿no?, y que realmente era la unión de todas esas ciencias, ¿no? Y la de afología, por supuesto, entre medias. Geología botánica, pues entre medias la de afología, ¿no? Es una ciencia que pasa de puntillas, pero que es básica, ¿no? Y que se está perdiendo también lo que es el recurso suelo, ¿no? Pero sí, creo completamente en lo multidisciplinar a la hora del aprendizaje y en la hora de valorización de todo este tipo de vegetaciones y especies. Sí, sí. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Que muchas gracias por vuestras presentaciones. He tenido que llegar tarde porque vengo de un examen, entonces, bueno, no he podido venir antes. Me ha encantado la charla de los helechos. No te había oído, pero me ha gustado muchísimo. Y bueno, respecto a lo de las arcillas y la flora esta especial, que tuve la suerte de encontrar yo el sitio de Coslada el año 2002, ya hace 23 años, deciros que fue Ginés López la persona que nos abrió los ojos y nos dijo que eso era tremendamente importante y que ahí estaba lo que se encontraba en el Cerro Negro. O sea, que sirva esta conferencia también como homenaje y agradecimiento a nuestro gran maestro Ginés López. Y luego ya, por último, decir que 23 años después
de encontrar el sitio de Coslada, que la profundización y la divulgación de esas joyas pues ha permitido, por ejemplo, que en iNaturalis ahora mismo pues haya más de 80 observaciones de Cynara tourneforti en Madrid, y que afortunadamente pues hemos visto que esa especie pues no está en el peligro crítico que pensábamos que estaba, y sobre todo pues que nos ha abierto a encontrar más sitios de arcillas, ¿no? Que también bueno, pues han sido candidatas para encontrar estas especies, y algunas también rarísimas, como por ejemplo Teucrium aristatum, que lo hemos encontrado en uno de estos enclaves, ¿no? Bueno, el caso es que, aunque afortunadamente pues sí, se han encontrado sitios y no está todo extinto ni todo perdido, pero por desgracia hay que hacer un llamamiento a la sociedad y hay que intentar que la divulgación sirva pues para que estos lugares pues de verdad tengan protección. Es esperanzador que ahora la Comunidad de Madrid, por fin, después de un montón de años, está revisando el catálogo de especies amenazadas, pero veremos a ver si realmente este proyecto pues llega a plasmar en un documento pues una protección eficaz para estas especies, ¿no? Y bueno, pues sobre todo estamos en un área muy densamente poblada, 7 millones de personas, ¿no? Camino de 8. A ver, hay muchos intereses, y os voy a comentar pues, lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había en aquel momento cuando intentamos proteger el centro de transportes de Coslada, que era un sitio pequeño, eran unas pocas hectáreas, y que hubiera servido pues, a lo mejor para dejar una representación que estaba en muy buen estado de conservación, y que bueno, pues esta señora dijo que Madrid no se podía parar por unos cardos, ¿no? Entonces, bueno, pues sirva esto un poco pues, de la reflexión de la sociedad en la que estamos, que efectivamente nos hace falta profundizar en la divulgación y intentar convencer que nuestra sociedad pues, esto lo mire de otra manera, ¿no? Bueno, era un poco la idea que quería transmitir. Gracias. ¿Alguien más se anima? Bueno, Juan Manuel Martínez Lavarga, que por alusiones de Enrique, pues es también uno de los pioneros, ¿no? de estos estudios, de los estudios. Sí, sí. Con Darío, que se ha mencionado, ¿no? Con Rubén, etcétera, y bueno, pues... Pero bueno, yo creo que es para ser optimistas, ¿no, Juanma? Dentro de lo que cabe, echando la vista atrás. Queda mucho trabajo, pero es lo que hay. ¿Alguien se anima con una última cuestión? Yo creo que tenemos... Y si no, pues daros las gracias a todos vosotros, vosotras, por compartir esta tarde con nosotros, y bueno, ojalá sigamos el año que viene con otro tipo de conferencias aquí, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Tenéis aquí el libro de Javi, si alguien...